Más de 1 millón de funcionarios que se tienen que ir a la calle. Si por esto no me va a votar 1 millón de funcionarios, pues que no me voten. Pues me da francamente igual, pero hay que decir la realidad. Estamos sufriendo una agresión, un trabajador penitenciario cada 16 horas. Algo hay que hacer con esta sangría de agresiones. No tenéis ni escáneres corporales, ni cadenas de cintura de manos, ni esposas de pies. No te creas tú que un bombero entra a apagar el incendio en una celda cuando lo están quemando, no. Entra el funcionario de prisiones con un uniforme no adecuado, que se te derriten, por supuesto, la suela de los zapatos. Los que te aseguro que no gobiernan en España son los ciudadanos. Claro, si les das el nombre del trabajo real que están desempeñando, tienes que dignificarlos de verdad. ¿Qué medidas pediríais al gobierno para poder mejorar las cárceles españolas? ¿Y qué vas a hacer? ¿Pegarles un tiro? Sí, hay que pegarles un tiro, porque antes de que llore mi madre, que llore la tuya. Muy buenas, familia, bienvenidos a un nuevo podcast aquí en Eisodos. Hoy tenemos aquí algo que nosotros ni nos lo creemos, estamos un poquillo nerviosillos, las cosas como son, ¿no? Esto ya impone, este nivel impone. Ahora vais a ver con quién estamos aquí, pero bueno, vamos a tratar el tema de las prisiones. Hoy vamos a hablar mucho de prisiones. Vamos a hacer una comparativa pequeña entre España y El Salvador, y bueno, para eso hemos traído hoy aquí al Sindicato de Prisiones de España, que, bueno, como ellos dicen, son tu abandono me puede matar. Me puede matar. Eso es, y también tenemos aquí a Albise Pérez. ¿Qué tal, Albise? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí con vosotros hablando de uno de los principales problemas de España, que es, pues eso, los altos índices de criminalidad y cómo tratamos a los presos y sobre todo cómo tratamos a los guardianes que nos protegen de ellos. Fenomenal. Hoy vamos a hablar un montón de todos estos temas. Nosotros somos Guille y Cavalli, de aquí el podcast de Eisodos, aquí ya nos conocéis un poquito más. Y bueno, antes de empezar el podcast me gustaría deciros que podéis suscribiros aquí a nuestras redes sociales, ¿vale? Las tenéis por aquí. Y luego aparte que, bueno, esta noche... No sé yo si ellos querrán venir al Viva la Vida, que es nuestro sponsor. Es un local de fiesta aquí en Alcalá de Henares. La duda pero sí, bueno, pues perfecto. Entonces ya sabéis, nos veremos allí esta noche los que estéis con Albise y con el Sindicato de Prisiones. Así que nada, bueno, vamos a dar un poquito comienzo al podcast, que vamos a debatir temas de prisiones. Cavalli, ¿qué nos has traído hoy por aquí? Bueno, justo hoy al bajar a la papelería de abajo de mi casa, estaba sacando el guión y justo el hombre me dice: oye, esta pregunta que sale ahí en la pantalla... yo creo que es así. Dice, ¿para qué es esa pregunta? Digo, pues voy a hacer un podcast y lo vamos a comentar con Albise y con los funcionarios de prisiones. Y la pregunta es, ¿crees que las cárceles españolas son hoteles para criminales? Pues, si queréis, empiezo contestando. Rotundamente sí, porque si la comparamos con cualquier país europeo, por supuesto latinoamericano, el preso español está mucho más cómodo en prisión que en cualquiera de los otros países que te estoy comentando, ¿no? Tienen muchísimo más beneficios, tienen muchísimo mejor infraestructura, muchísimo más derechos y, en definitiva, sí. Las cárceles actuales nuevas disponen de piscinas climatizadas, de gimnasio, algunas celdas, si estás en tercer grado, con televisiones, calefacción... O sea, esto si no pones el nombre cárcel delante, nos pensamos que estás hablando de un hotel, literalmente, pues sí, ¿no? Pues sí. ¿Tú qué opinas, Albise? Yo opino que aparte de que sean hoteles para los criminales, aún peor es que son infiernos para nuestros guardianes, para nuestra fuerza y cuerpo de seguridad, para nuestros funcionarios de prisiones, que tienen unos pagos, en fin, ridículos en nocturnidad, no tienen equiparación salarial con otras fuerzas y cuerpos de seguridad, no hay medios coercitivos suficientes para que se puedan defender de las, ya no agresiones, asesinatos de muchos presos, lo estábamos hablando antes, contra nuestros propios funcionarios, etcétera. No tienen ninguna capacidad para tener una carrera vertical en la que puedan desarrollarse profesionalmente, en fin, una serie de cosas que históricamente se ha venido defendiendo por parte de Tu abandono me pueden matar, SOS Prisiones y otros organismos, otras organizaciones, disculpadme, y pasan los años y los años y aquí parece que no avanza nada. Cuando estás diciendo que, por ejemplo, los salarios no están acordes a todo este tema, ¿en comparación con qué tipo de salarios los estamos hablando? Cataluña y País Vasco cobran unos 500 euros más al mes aproximadamente, y esto parece que, bueno, ¿acaso los presos de Cataluña y País Vasco son más peligrosos que los presos del resto de España? ¿Por qué no sois profesión de riesgo? ¿Por qué no hay un plus de peligrosidad? ¿Por qué no tenéis ni siquiera una pistola eléctrica para defenderos de una mole de 85, 90 kilos de músculo puro que viene de África con muchísima más experiencia en el asesinato o en la violación que cualquiera de nosotros en esta sala? ¿Que no tenéis vías para poder defenderlo? O si no defendemos a nuestros guardianes, ¿cómo van los guardianes a defendernos de estos criminales? Parece que está hablando un funcionario de prisiones. Totalmente. Porque estaba escuchándolo y tenía la piel de gallina. Es tal cual lo ha relatado. En el País Vasco, en Cataluña, se cobra una media de 400 euros más mensuales,
Y tengo que decir que, bueno, que la mayoría de ocasiones tienen presos menos peligrosos, porque todos los delitos más importantes, como bien sabéis, se juzgan por la audiencia nacional, y todo eso está en el resto de España. Entonces, pues desde aquí sí que reivindicamos esa equiparación salarial con Cataluña y, por supuesto, el País Vasco, ser profesión de riesgo. En ninguna cabeza cabe que una persona con 65 años, como siendo un funcionario de prisiones, es la edad para jubilarse, esté todavía dando barrigazos en un patio con un joven de 25 años, que puede ser latino, de la banda del este, de la famosa banda macro, no me acuerdo exactamente cómo era el nombre, pero son atletas con una persona de 65 años que tan siquiera está bien formada. Tú dirás quién tiene la de ganar. Estas personas, imagino, las personas de 65 años, como estás diciendo, pasarán hasta miedo, ¿no? En esas situaciones, de cuando tienen que enfrentarse diariamente a todo esto. Siempre digo que el funcionario que ante una situación tan complicada y violenta no sienta miedo es que está loco. Te tiembla las piernas, te tiembla la boca, o sea, la dicción, porque es una sensación a la que tú no estás acostumbrada. Y tienes, como bien dice Alvise, a un morlaco delante que te quiere quitar la vida. No quiere hablar contigo. Ya, el tiempo de hablar ya pasó. Ya estás en otra fase más. Te quiere quitar la vida, literalmente. Y entonces eres tú o él. Y tienes que enfrentarte a esta situación. Eres un profesional y tienes que controlar la situación y al final controlar a la persona. Y alguien en su... Es que me hace mucha gracia los tipos de ideología y la hipocresía en la que cuando se vean una película o lo que es la típica película de prisiones en la que el funcionario está como torturador, que alguien intente controlar simplemente jugando a una persona que no quiere dejarse controlar. A ver cómo le pones tú una esposa a alguien que no quiere simplemente... No tiene ni que pegarte, solamente que no se deje controlar. Muy difícil, muy difícil. Pues imagínate cuando esa persona tiene una cuchilla, un cristal en la mano y quiere quitarte la vida. ¿Creéis que necesitáis formación para cuando alguien os intenta agredir? Eso es fundamental. ¿La tenéis? No, cero. Hace poco hay un chat a nivel nacional que se llama estos prisiones, donde hay sindicalistas de clase que se jactan y nos dicen que tú tienes que buscarte la formación fuera, individualmente. Y bueno, ¿cómo va a ser? Que yo no voy a trabajar a un supermercado, voy a trabajar a una prisión. Lo menos que tú me puedes hacer es que me facilites la capacidad de hacer los medios, porque a ti te pongo un traje de torero, te sale un toro, tú no lo toreas, te llevas para adelante, tendrás que enseñarte a torear. Pero lo tenéis que financiar vosotros también, imagino, Claro, esa formación. pero es que luego tú vas ante un juez porque tú en una reducción le has partido un dedo a un interno y te pide explicaciones. ¿Tú cómo la has reducido? Mire usted, que yo me he peleado con ese interno, que yo no sé reducirlo. Esto es un enfrentamiento entre él y yo, con mis conocimientos que yo tenga o deja de tener. Porque luego te ven responsabilidades. Adquirido simplemente por la experiencia, porque como dice mi compañero, la formación brilla por su ausencia. Entonces, lógicamente, con esta herramienta no se puede garantizar la seguridad de las prisiones. Y esa es la verdad. Basta de demagogia, basta de hipocresía, o tú formas para lo que es tu trabajo, o simplemente con el bonismo político que a día de hoy se hace en prisiones, con eso no sale las prisiones adelante ni se rehabilita ningún interno. Y perdóname que un mentir, porque me ha encantado el paralelismo con los toreros. Un torero saliendo a torear, ¿cómo vas? Con su traje de luces, ¿no? Bien, sí. ¿Dónde está la dignificación del cuerpo en un uniforme que no son ni de lejos de la categoría y de la calidad? Se nota hasta en los distintivos, vosotros lo sabéis como profesionales, a los de la CNP, por ejemplo. Y luego la dignificación del cuerpo. ¿Por qué los políticos han decidido llamarlo cuerpo de ayudantes y no un cuerpo de seguridad penitenciaria o de una manera infinitamente más tal? Porque claro, si les das el nombre del trabajo real que están desempeñando, tienes que dignificarlos de verdad, y eso es a nivel presupuestario, a nivel uniforme, a nivel respeto a la autoridad, etcétera. Pero yo quiero saber dónde está el problema, porque claro, España se dejan 1.000 millones de euros en cárceles y no hay resultados, ¿no? Porque claro, vemos datos como falta de personal, falta de personal sanitario, agresiones a los funcionarios. O sea, tenéis agresiones, ha subido un 12%. ¿Es cierto este dato? Totalmente. Es una sangría de agresiones las que estamos sufriendo los trabajadores penitenciarios, que no hay forma de controlarla porque este gobierno mira hacia otro lado. Simplemente y llanamente eso. Estamos sufriendo una agresión, un trabajador penitenciario, cada 16 horas. Eso significa que cada 16 horas este hombre, yo o cualquier otro compañero va a llegar con la cara partida, con un moratón en el pecho, con 7 puntos de sutura en el brazo o cualquier otro tipo de agresión hecha por un interno. Y este gobierno, bueno, pues se lleva mirando hacia otro lado pues desde que empezó la legislatura. Eso es lo que recoge el PEAFA, que es el protocolo de agresiones, que ya está hecho para que solamente aparezca cuando hay lesión o hay una intervención de algún médico. Si te escupen, si te insultan, si te amenazan de muerte, eso no aparece como agresión.
y la agresión verbal o la psicológica, todo eso son agresiones que tú traes a tu casa. ¿Quién se explica que tú estás trabajando bajo presión todos los días y no hay un simple apoyo psicológico? Tú te vas a tu casa y tú decides si se lo cuentas a tu mujer o te lo tragas tú. No tenemos nadie, que es una locura, nadie, un psicólogo o el que te enseñe a manejar todas esas situaciones. Sí. Hay gente que lo soporta y otros que no. Os tenéis que soportan. venir conmigo a la cárcel del Salvador, ¿eh? Justo Os eso iba a decir os eso. encantaría. Es porque que, vamos. ¿sabéis lo más difícil de mi trabajo lo que es? Cuando tú tienes un incidente en la cual, repito, te has jugado la vida y al día siguiente tienes que volver a ver a ese interno y sacarlo al patio a la espera de que quiera volver a repetir esa agresión o no. Te tiembla todo, porque es que ayer tu vida estuvo en sus manos y tú tienes que volver a sacarlo al patio hoy. Es muy difícil, sobre todo cuando esa noche te vas a la casa a dormir. ¿Qué te pasa la mañana? ¿Qué pasa la mañana? Porque ya está esperando a lo que él quiera. Esa situación es súper complicada en ese sentido. No, antes justo me ha gustado mucho la comparativa que has hecho con el tema de las películas, porque es todo lo contrario lo que tú estás diciendo. En las películas los carceleros, ¿no?, están como todo el rato pegándoles palizas, ¿no?, a los presos. En vuestro caso es al revés. Decís, joder, hay días que puedo ir incluso con miedo de repetir una escena de agresión de algún preso. Pero claro, esto por ejemplo, yo creo que Albi se vio una cosa totalmente distinta. Yo por el documental que he visto en YouTube que hiciste allí en El Salvador, en el CECOT, es que literalmente eso sí que era como en las pelis. Y sin necesidad de maltratar a los presos de ninguna manera, ni violar Efectivamente. derechos humanos, etcétera. Tan solamente, pues, oye, que no tienen el white label, el móvil, la televisión con el Netflix y una cama mejor que la de un hotel de 5 estrellas. Sencillamente son presos que han asesinado, que han violado, que han cometido gravísimos delitos contra la salud pública, etcétera, tal, y que están ahí. Tú tuviste la oportunidad de hablar allí con presos del CECOT y de estar en primera persona allí con ellos. ¿Tú qué sentiste? Primero el contraste, porque venía de Cuenca, de ir al centro de estudios penitenciarios que tenéis allí, y claro, mi última imagen de España y tal, para informarme con algunos compañeros, etcétera, porque me interesaba mucho este tema, era, Dios mío, aquí estudiáis. No sé si habéis, bueno, lo conocéis Sí, por perfectamente, con supuesto. esta escalera central, blanca, con las Bueno, tejadas rotas. es una y- de nuestras reivindicaciones, eso no se le puede llamar ni escuela ni nada. Pero ¿cuántos años llevan diciendo que lo van a reformar? Claro, pero ojo, y el PP también, quiero decir, Sí, que sí, esto al sí, final no sí. es una cuestión ideológica, es los guardianes tienen que tener el respeto y la consideración mínima y obvia para que puedan hacer su trabajo, ¿sí o no? ¿Eso es de izquierda o de derecha? Esto es como cuando dicen si hace y cumplir la ley es de derecha, que porque salta y viola la de izquierda y al revés. O sea, claro, hay cuestiones que creo que son no ideológicas, interideológicas, que meter las siglas es una absoluta gilipollez. Dicho lo cual, y lo decía antes, yo he comido en platos más sucios que el suelo de la cárcel de El Salvador. Absolutamente inmaculado. Se llama CECOT, que es el acrónimo del Centro de Confinamiento del Terrorismo. Ahí hay presos, pues evidentemente muy, muy complicados, que no tenían ningún tipo de respeto por la vida humana y que fue muy difícil de controlar. Pero claro, cuando tienes a unos agentes de la autoridad, tienes a unos funcionarios de prisiones muy bien entrenados, y se entrenaron en una cuestión de 2 años, miles de funcionarios de prisiones, han conseguido reducir no solo la criminalidad en el país, sino reducir los conflictos dentro de las prisiones a cero. Cero agresiones, cero incautaciones de absolutamente nadie ilegal en prisión, cero agresiones entre los propios presos. Y eso se hace con mano dura, quitándoles todos los lujos y haciéndoles entender, entre otras cosas, que están allí para cumplir una pena. Sí, de hecho se ve en el documental que subiste a YouTube, se ve como los presos cuando entran, ¿no?, a que habléis allí con ellos y tal, entran todos con... Como pollitos. Sí, como ya diciendo, vale, me porto bien, Claro, ¿sabes? porque- Antes de que llegue lo malo, prefiero hacerlo bueno. Porque si no te portas bien, sabes que lo que viene después no es agradable, que es lo que tendría que ser. Es decir, y además son agentes que están bien uniformados, que están bien remunerados y que saben defenderse, que tienen sus tasers. Es que aquí un funcionario de prisiones no tiene ninguna medida coercitiva, como decíamos, aparte del tú pórtate bien. ¿Qué medida coercitiva tenéis vosotros en la prisión española? Un bolígrafo y un walkie. Madre de Dios. Bueno, pero el walkie si lo lanzas con fuerza a lo mejor Sí, hace sí. daño. Y con Claro. puntería. Y con puntería, claro, es que es absolutamente, de verdad, no, y ojo, insisto, son gente que ha matado, un chaval de 23 años tenía allí 16 muertos. La persona a la que yo entrevisté mató a 2 niñas menores de edad, o sea, es gente complicada. Pero es que no es menos complicada que los nuevos tipos de criminalidad que están ocurriendo en España, que estamos trayendo un crimen del Magreb, de África, que es muy, muy complicado, muy problemático. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Mi hermano es guardia civil, estuvo también en Frontex, como sabéis, soy de familia de militares y de guardias civiles, estuvo en Chipre, y lo que pasaba por Chipre, que luego llega a España, y de la España a las cárceles españolas, da miedo, y eso cada vez está aumentando más. Tengo datos aquí que el 31,2% de los presos en España son extranjeros. ¿Es cierto esto? Bueno, según una vez más las estadísticas cocinadas del gobierno, sí. Pero lo que no es menos cierto es que a día de hoy
el ingreso que entra en prisión, de cada 10, 7 son extranjeros. Esa es la verdad. Hay en total ese 30 y poco que bien estás comentando, pero lo que nos preocupa a nosotros es la dinámica de nuevo ingreso. A día de hoy, por los ingresos de las prisiones españolas, de cada 10 presos, 7 son españoles, pero lo que más extranjeros, pero lo que más nos preocupa aún todavía es que en los módulos de aislamiento, de cada 20 reclusos, 14 o 15 tiene un nombre extranjero también. Un extranjero. ¿Vosotros os consideráis racistas al decir esto? Por supuesto que no. No, esos son datos objetivos. Igual que la población extranjera que existe en España, potencialmente delinque 4 veces más que la población española. Si coges hay tantos millones de extranjeros y tantos millones de españoles, si tú coges los datos tal cual... Son los datos reales. están Marroquíes, aumentando ahora. 30%, colombianos 9,3%, rumanos 7,4%. Son los datos ¿Y reales. estamos contando en esas cifras los nacionalizados? No. Bien, porque a eso habría que sumar y el porcentaje a lo mejor aumentaba considerablemente. Y luego, perdóname que a lo mejor esto es meterme en líos siendo eurodiputado, etcétera, pero voy a negar la mayor. ¿Qué es ser racista y por qué el término racista está tan mal conceptuado? O sea, cuando lees taxonomía biológica, por ejemplo, el estudio y análisis de la biología, etcétera, utilizan de forma no problemática el término racismo. O sea, si 2 perros se difieren de raza porque uno tiene una mancha en el culo y otro en el cuello, ¿por qué una persona de Etiopía no es de una raza diferente a la de un alemán del norte? Porque vivimos una Segunda Guerra Mundial y una persecución inmoral a los indios en Estados Unidos y ha hecho que en el siglo XX se proscriba ese término. A lo mejor tenemos que reivindicar ese término, no porque pensemos que unas razas son superiores a otras, porque quien piensa a estas alturas de la vida que un negro es inferior a un blanco únicamente por su color de piel, pues un tonto y un analfabeto, y hay que condenarle, despreciarle y perseguirle por esa ideología tan infernal que es lo malentendido racismo. Pero que hay razas entre los seres humanos y que todos somos iguales en derechos al menos, pues sí. Pero ojo, un negro tiene mucha más fuerza física que un blanco, y eso también hay que computarlo de forma objetiva en cómo lo protegemos o cómo lo tratamos en las cárceles. Claro, ¿no? ahí es donde queremos ver con los de estos datos. Es que la gente que viene del extranjero tienen otra cultura y otra forma de ver las cosas y de ver el comportamiento. La gente del este todo lo soluciona violentamente, pero todo es todo. Te pido un cigarro, no me lo das, te reviento la cabeza. Tiene un ejemplo que siempre cuenta que es muy característico. Vino hace ya unos años un estonio que estaba tatuada la espalda llena de calaveras, y le preguntamos a las calaveras y dice, eso, por cada muerto que tengo pues hago una calavera. Y ese hombre, los primeros 15 o 20 días, estaba todo el día en aislamiento, porque era, cada vez que le decías que no, tío, la liaba, no sé, y hasta que me va inventando una dinámica de que según te vas comportando bien, que no hace falta liarla siempre. Y al poco día llegó un amigo suyo, otro con calaveras, este tenía menos, tenía 4 o 5 nada más, calaveras en la espalda. Y lo mismo, liándola, le trajimos al primero y dice, explícale que aquí, y se lo dijo, mira, aquí pidiendo las cosas, y él dijo, pues quiero una almohada. Toma la almohada. Pues quiero una celda para mí solo. Toma, dice, aquí. Es verdad que funciona. Y son culturas, lo comento en plan de broma, pero que son culturas, igual que esta gente lo hacían todo violentamente, un ruso no admite, porque para ellos nosotros españoles somos unos latinos de mierda. Y que un latino de mierda como yo, con 50 y tantos años, calvito y 90 kilos de peso, dice, tú a mí no me mandas. Imagínate, por ejemplo, con los problemas que le ocasionan las compañeras, sobre todo con la raza árabe. La raza árabe. En el sentido que le mande una mujer, se le complica a veces mucho la situación, ¿no? Claro, o sea, a los presos árabes no les gusta que las funcionarias mujeres les den órdenes, ¿no? Dentro de Bueno, la ni a los árabes, de ni per se- al preso gitano tampoco. Claro. Es verdad que las compañeras tienen un aliciente añadido para realizar su trabajo por el hecho de ser mujer, ¿no? Yo me pregunto, yo soy rumano, mis padres han llegado aquí a España y han hecho las cosas bien, yo también he hecho las cosas bien, y me pregunto, la gente que son delincuentes y hace las cosas mal, ¿por qué se les permite estar en España? ¿Por qué no se les echa de España y no vuelven aquí a delinquir? ¿O por qué les permiten entrar teniendo antecedentes? Como no, por ejemplo en Estados Unidos no les permiten esto, ¿no? Bueno, primero y antes que nada, entran de forma ilegal muchísimos cientos de miles de personas. Ya podríamos decir casi al año, cada 16, 20 meses entran cientos de miles de personas ilegalmente a este país. Pero fíjate, yo frente a los que dicen que hay que regularizar esa inmigración ilegal, otros partidos dicen que hay que controlar esas inmigraciones para que no sea tan masiva, otros dicen que hay que cerrar la frontera. Yo, permitidme que vaya un paso más allá. Dicen que soy muy excesivo cuando hablo de trabajo forzado, cuando hablo de cadenas perpetuas, que me dicen algunos, también compañeros de vuestra profesión, pero Luis, es que si le ponemos cadena perpetua se van a portar fatal en prisión.
Digo, bueno, pues si por cadena perpetua se portan fatal en prisión, ¿cómo no se portarían en la calle? Vamos a tener una disciplina y unos recursos y una dignificación a nuestros guardianes para que se porten como yo vi en El Salvador, ordenaditos, como pollitos, que sepan perfectamente qué se come cada día, que es exactamente lo mismo, cuál es tu rutina. Tú haces tu kinestesia, como se llame, este de deporte que pone, ni siquiera salen del patio. Es que en El Salvador no tienen salidas al patio. Se ponen en orden, hacen su gimnasia y vuelven a la prisión. Solo salen 1 hora al día. Para mí, 1 hora al día es más que de sobra y suficiente para quienes son asesinos, violadores en serie y gente que cometió unos delitos atroces, que también los hay masivamente en España. Dicho lo cual, yo soy de crear redadas, o sea, yo haría como Donald Trump en el día 1 cuando ha llegado a Casa Blanca, redadas masivas organizadas para que todos aquellos que no solo que hayan cometido un delito, que es en sí el de la inmigración ilegal, si tú entras ilegalmente en mi país, para algo tenemos la frontera, digo yo, dice Irene Montero que hay que abrir la frontera, etcétera, pues disolvámonos en el mundo holístico de Irene Montero, joder, y permitidme que haga aquí unas citaciones específicas a otro político, aprovechando que yo soy eurodiputado. Yo quiero expulsarlos absolutamente todos. No, es que este viene a trabajar. Me da igual que vengas a trabajar, discúlpame. No te quiero en mi país porque has entrado ilegalmente. No, es que yo sé hacer esto y tu sector económico en España me necesita. No, yo no necesito un criminal que ha entrado ilegalmente en mi país. Si quieres trabajar en mi país, hacen la cola, como todos los demás. Porque si no, esto va a ser una absoluta locura y se nos olvida que somos puerta de entrada de toda África. Es que si no mandamos el mensaje claro de que en España o entras legalmente o no entras, o entro ilegalmente pero tengo aquí mis hijos y entonces hago reunificación familiar, no, tranquilo. Si tú has tenido aquí a tu hijo y tú y el padre han entrado ilegalmente, tu hijo se va contigo a tu país. Es que es injusto para el hijo. Bueno, es que si no hacemos eso, está pasando lo que está pasando, que entran ilegalmente masivamente y tenemos un problema también, en fin, que es políticamente incorrecto decirlo, de reemplazo masivo. Y un reemplazo masivo cultural, lo que estamos viendo en Francia, en Alemania, en Inglaterra, y es un cambio cultural importantísimo, en donde las mujeres valen menos que un perro, en donde no hay ley mayor que la Sharia, en donde, en fin, cierto tipo de cosas que me aprovecho para comentar aquí. ¿Tú crees que, por ejemplo, este tema del extranjerismo que está viniendo tanto a España y otros países de Europa podrían ir en contra del tema del feminismo y todo lo que se ha luchado por el tema de las mujeres? Yo estoy esperando con pasión la temporada nueva de La Realidad, que se llama LGTBI versus Moros con Machete. No sé quién va a ganar ese episodio, pero creo que van a ganar a los Moros con Machete frente al movimiento LGTBI progre super chulo, en donde un hombre travestido es una mujer, etcétera. Mira, pero si ya lo vemos en las cárceles, cómo tratan estos presos a las mujeres funcionarias de prisiones. Evidentemente va a haber una conflictividad social creciente, no porque yo sea Marisa de Jericó, la de Telecinco a las 4 de la mañana que ve el futuro, sino porque ya está pasando en los países europeos que nos llevan 6-7 años de ventaja en esta inmigración masiva descontrolada. ¿Qué está pasando en Suecia, que era uno de los países más seguros del mundo? Ahora ve a Suecia e intenta pasar más allá de las 8. Bruselas, que era, en fin, una ciudad más o menos segura. ¿Qué ha pasado en Bélgica? Yo no sé, ni se me ocurriría andar solo, siendo diputado, por Bruselas más tarde de las 8. Los técnicos acaban 2 horas antes porque no pueden andar solos por la calle, fuera de lo que es la ciudad europea. ¿Eso queremos para España? Vayámonos a Lavapiés ahora, está aquí cerquita. Cogemos un coche y nos vamos a Lavapiés a partir de las 8. O sea, a mí me hablan en turco-sirio. ¿Será porque soy moreno y tengo barba? Pero eso es lo que queremos para España. Y si esto es racista, si esto es tal, pues oye, mételos en tu casa. Siempre que se hacen vídeos de los periodistas diciendo que meter esto en tu casa, vaya que su mala suerte tenemos que nadie los quiere meter en la suya. Y los queremos meter en nuestras cárceles y en nuestras casas sin proteger debidamente a nuestros funcionarios, me parece una barbaridad. Me llamarán racista, xenófobo, radical y la madre que los parió. Bueno, yo lo que soy es un superviviente que quiere sobrevivir a la africanización de España. Claro, yo al preparar el podcast me he dado cuenta que vosotros, como funcionarios, ¿no? Habéis perdido un poco el control en las prisiones por el mismo miedo de los presos, ¿no? Y en el vídeo de Alvise decía uno, de nosotros depende tener el control. ¿Es cierto esto? O sea, vosotros, ¿quién lleva el control en las cárceles? A día de hoy, en las prisiones españolas, el funcionario de prisiones ha perdido la poca autoridad que tenía. Eso es una verdad como un templo. Pero el problema de las prisiones españolas no es el 100% de los presos. Yo me atrevería a decirlo en porcentaje. Hay un 70% de internos que igual, bueno, pues van allí, intentan cumplir su condena e intentan aprovechar las cosas que las prisiones le dan para salir, aprovechando algo lo que es el tiempo en cárcel. Pero
hay un 30% que son totalmente unos inadaptados al régimen penitenciario y, por qué no decirlo, a la convivencia en donde tú lo pongas, que con ese tipo de gente no hay nada que hacer. Esa es la realidad. Nosotros nos podrán ya tachar, como dice Luis, de igual de lo que no somos, de facha, tal. Yo te estoy contando la verdad, los números, lo que se vive el día de hoy, el día a día en prisiones. Y hay un 30% de presos con lo que el sistema penitenciario no funciona. Entonces habría que aplicar otro tipo de circunstancias, que igual ahí sí le doy la razón al vice. Yo no lo aplicaría, o bueno, podemos hablar o debatir durante un montón de tiempo, si Salvador sí, Salvador no, pero hay muchas medidas en El Salvador que con ese 30% ya nos gustaría los funcionarios de prisiones para poder salvaguardar nuestra vida o realizar nuestro trabajo lo mejor posible. No para todos, pero sí ese 30%. Bueno, ahora que lo has mencionado ya, pues sí que podéis entrar en un pequeño debate, ¿no? Por ejemplo, vosotros, ¿qué medidas pediríais al gobierno para poder mejorar las cárceles españolas? Lo primero es ser agente de la autoridad. Es verdad que ser agente de la autoridad no te va a dar el riesgo cero, porque eso no existe, pero por lo menos que si alguien te toca la cara, que se le aplique una condena a un privativa de libertad y no como a día de hoy, simplemente un aislamiento en celda, 14 días que se va a tirar interno viendo la telenovela de las 4 de la tarde, a los 14 días se va para su módulo y tú a tu casa con la cara como un mapa, ¿no? Alvise, ¿qué opinas tú, por ejemplo? Si tú llegaras al gobierno, ¿esta medida la aprobarías? Si yo llegara al gobierno, esa sería una de las 5 principales medidas que aprobaría el mismo día. Otra medida que aprobaría sería, que ya tenemos los planos de la megacárcel de El Salvador, aplicar exactamente la misma en España, no porque sea una exageración simbólica, etcétera, que también, es decir, es un símbolo, quiero un símbolo penitenciario que los malos tiemblen al hablar. Que vas a ir al CECOT, les da terror ir al CECOT. Pues yo quiero lo mismo en España. Oye, como te portes mal, vais al CECOT, castigado, y tiemblan, vamos. Bien, quiero que se haga respetar a la autoridad. Quiero, por ejemplo, y lo tengo aquí, que la cobertura real de los puestos de trabajo, el acrónimo de RPT, o que la ampliación y la mejora del centro de estudios para que puedan saber cómo deben gestionar este tipo de presos conflictivos, o sea, una realidad y una promesa que no. Bueno, decían que en julio de 2024 se iban a hacer la obra de reforma. Todavía estaban esperando en Cuenca, ni siquiera para este año. Y quiero perdonarme, sobre todo, que el mismo día 1, si dependiera de nosotros, todos los permisos penitenciarios de cualquier preso que haya violado o asesinado en este país sean automáticamente cancelados. Insisto, exactamente igual. Si tú le pones una mano encima a uno de nuestros guardianes, tus permisos penitenciarios se cancelan inmediatamente y amplías una tercera parte de tu pena total a prisión. O sea, ¿qué tipo de reinserción vas a tener si ni siquiera eres capaz de respetar a los guardianes que te están custodiando? ¿No? ¿O es una locura lo que estamos diciendo? En absoluto. Sí, pero vamos, que se llega donde hemos llegado hoy en día es porque la administración ha puesto los huevos en el tratamiento, el canal todo lo ha puesto en el tratamiento y se ha olvidado de la seguridad. Y es que, les decimos siempre, no puede haber tratamiento sin seguridad. Y no es una tontería. Un país tan moderno como toda la gente lo tiene, como Noruega, que está tiene el peor régimen. O sea, a nivel regimental es el país más duro. Pero porque allí tú entras directamente en primer grado. A todos lados vas esposado y tal, y cuando tú ves que tu conducta es la adecuada, se va relajando. Porque eso lo que hace es prevenir cualquier tipo de agresión y demás. Tú cuando pasas al aeropuerto, tú ves normal entrar descalzo y cogiéndote los pantalones para que vas sin cinturón. No pasa nada, es por seguridad. Pues esto es igual. Un dato impactante que me frustra es que el 40% de los delincuentes vuelven a reincidir después de salir de la cárcel. O sea, ¿cómo es posible esto? ¿Que España no rehabilitan a los presos? ¿Qué hace exactamente? ¿Qué pasa ahí? Eso es una verdad más como un templo. Ten en cuenta que yo me atrevería a decir otra cifra y podemos hablar perfectamente del 70% de reinserción en la prisión española, porque una vez más el gobierno vuelve a cocinar las estadísticas. Vuelve a cocinar las estadísticas porque para hacer esa estadística que el gobierno siempre pone unos años a nivel de cerco y por supuesto que no haya cometido el mismo delito y una serie de circunstancias que, bueno, que claro, que eso hace que a lo mejor a ellos les salgan las cuentas. Pero sí, tú cuando entras en la cárcel, entras porque has robado, sales y lo que haces es violar, tú no estás reincidente, porque son distintos tipos de delitos. Si tú sales porque has robado, pasan 3 años, ya cuando vuelves a entrar, tú no eres reincidente porque, bueno, tienen que pasar más de 3 años para considerar un delito nuevo, si no... Pero solo se engañan ellos, porque simplemente para muestra para muestra un botón. Todo. Tú en una prisión ves que en los módulos de penados, que son 5, por ejemplo, 5 para módulo de penados, 4 de ellos son para reincidentes y 1 para primarios. ¿Dónde está ese 20% de...? No, eso es un 70%.
Y también quizá porque no hay cultura del trabajo. Nosotros en Se Acabó la Fiesta hemos sido muy criticados porque somos el único partido político en España que defiende los trabajos forzosos, que dice la Constitución, etcétera. Bueno, yo tengo aquí el artículo 29 de la OGP y el artículo 133 del RP que dicen claramente que los penados tienen el deber de trabajar. Readaptemos la aplicación de esos artículos para que cuando sea un Filomena no seamos los ciudadanos españoles los que tenemos que estar a menos 12 grados durante días quitando la nieve de las calles de Madrid. Que durante una dana no tengamos que ser miles los ciudadanos que estemos durante un mes quitando la mierda, el lodo y los cadáveres de las calles de Paiportal, Gemesí, Catarroja, etcétera. Que sean estas personas, no los que tengan delitos de sangre ni violaciones. Esas no querría que salieran del centro de confinamiento del crimen de España en la vida, que se pudran allí, etcétera, y podremos estar de acuerdo o no. Pero los que no hayan cometido delitos de sangre ni delitos de violación, que se pongan a trabajar, que hay muchísimas calzadas que hay que cimentar, que hay muchísimos bosques que se queman cada verano, que se tienen que limpiar, que por cierto, eso ya hablaremos en la Agenda 2030, que no permite que se limpien los bosques ni los ríos, etcétera, pero bueno, eso es otro debate, que los presos de este país pueden ganarse, la vida cuando salgan con un oficio que aprendan durante su internamiento. No me parece una barbaridad. Ese debate, cuando quieras, ya sabes, lo podemos tener. Solo tienes que decirnos a quién quieres que traigamos aquí para que lo debatas y ya estaría. Porque Perfecto. no, sería un buen debate, la verdad. Es bastante interesante. Pero una pregunta. Imagínate que estos presos que tú estás diciendo, ¿no?, que hagan trabajos forzosos, imagínate que llega el momento de que llega una Dana, llega una Filomena y ellos se niegan a hacerlo. Al final, ¿qué medidas tomas si se niegan? Bueno, si se niegan no van a tener acceso a ningún permiso penitenciario de ningún tipo durante el resto de su condena. Punto. Un país que está absolutamente sometido a mafias del crimen, etcétera, y no podemos usar nuestra propia población, pero porque yo tengo que estar pagándole prisiones de lujo a un preso que ha violado la ley. O sea, ¿por qué no gastamos ese dinero en hacerles entender que o devuelven? Mira, yo a lo mejor es que soy cristiano. El concepto del perdón cristiano no es solamente, ay, perdona, que he matado a tu padre, discúlpame. No, perdona. También hay la redención del perdón, hacer enmienda a tu pecado. Es decir, me tienes que compensar. No basta con el, ay, perdona que he matado a tu padre. No, perdóname. Tú has matado a mi padre, mi familia dejó de recibir cierto ingreso. Que un preso en España pueda dar una entrevista y que el dinero de esa entrevista del preso que ha asesinado o ha violado vaya a su familia y no vaya a las familias de las víctimas. ¿Sabíais que eso ocurre, no? ¿Cómo es posible que un solo euro de un Miguel Carcaño, de esta gentuza, no vaya al 100% para la familia de Marta del Castillo o la de Cuco? No vaya al 100% para la familia del Castillo. ¿España protege más a los criminales que a las víctimas? Pero no, España es que no protege a las víctimas, ni siquiera protege a los guardianes y da una cobertura garantista absolutamente absurda e inmoral a los criminales de este país, que son muchísimos. Pero claro, si los que dan las normas son la mayor mafia organizada de este país, que son partidos políticos, y esto ya entraría, porque vamos, para mí los mayores entramados de corrupción organizada que estoy constatadamente demostrando junto a todas nuestras comunidades de ardilla cada día, los Coldos, los Ábalos, los Erial del PP, los otros, son partidos políticos. Y los que tienen que legislar y proteger a nuestros guardias y a nuestros ciudadanos son los primeros que están delinquiendo constantemente. ¿Qué nos podemos esperar de la calidad de estas leyes? Ahí Albiz se ha dado una nota que creo que se le escapa a la mayoría de ciudadanos españoles, y es que las prisiones españolas, eso que llamamos peculios, son oasis fiscales. Hay un montón de gente con un montón de pasta ahí metido, y ese dinero no es controlado por nadie. Por nadie. Ni se lo pregunta. De hecho, en la cárcel es que es más, hay gente que tiene trabajos productivos, que tienen responsabilidades civiles, que no las pagan. O sea, el mismo Estado le está pagando una nómina mensualmente, y no le está obligando, y dice, tú tienes que pagar una responsabilidad civil, si no, no hay trabajo para ti. Pues, el tío puede acumular ahí 5.000, 6.000, 10.000 o lo que sea a nivel de euros, y no va pagado su... Pues trabajo forzado. Tenemos un interno turco que tenía problemas con las rodillas, ese interno lo operó el doctor Guillén. Al final es que pasta, pues. A mí me gustaría incidir y lanzar y romper una lanza. Es que el trabajo de un funcionario de prisiones, nadie sabe bien en qué consiste ni lo difícil que es. Un funcionario de prisiones es policía, porque interviene armas, interviene en pelea, es psicólogo. Esa persona, la primera persona que se acerca cuando a un interno le fallece, por ejemplo, la madre o un hermano, eso es muy complicado de decirle, ha fallecido un familiar, tal. Eso es el funcionario de prisiones. Un funcionario de prisiones es bombero. No te creas tú que un bombero entra a apagar el incendio en una celda cuando lo están quemando. No. Entra el funcionario de prisiones con un uniforme no adecuado, que se te derriten, por supuesto, la suela de los zapatos, el propio uniforme que es prácticamente de plástico. Un funcionario de prisiones
es prácticamente cualquier cosa que se te pase a ti por la cabeza, porque es una labor y un trabajo muy complejo y que por desgracia creo que es bastante desconocida para la ciudad, porque la administración se encarga de que se quede entre esos altos muros, ¿no? Entonces sí, por eso me gustaría romper esa lanza para que la gente sepa de verdad el trabajo tan completo, tan difícil y tan esencial, porque quiero recordar que durante el tiempo de COVID éramos un trabajo esencial y ahí ni salíamos los anuncios, ni la gente salía a aplaudirnos a las 8 de la tarde, ni nada de nada. Entonces, pues bueno, sí, me gustaría romper esa lanza a favor. Todo eso, porque aquí se estaba diciendo que eran 2 años, ¿no?, que estuvieron para formarse los funcionarios de prisión allí en El Salvador. Nosotros, esta última jornada, han estado 2 semanas. Qué barbaridad. Una pregunta quería hacer, aprovechando la ocasión que os tengo aquí. ¿Cómo es posible que a mí, como diputado con casi 1 millón de votos de los españoles, me sea más fácil visitar una cárcel en El Salvador que una cárcel en España para poder hacer un informe analítico? Porque lo estamos pidiendo y estamos teniendo muchos problemas, ¿eh? Muy fácil, porque no les interesa que se sepa la verdad de lo que pasa entre esos altos muros. Ellos mismos, antes de la realización de esta entrevista, nos pedían que si podían acceder a una prisión española. Y le he dicho tajantemente, no, imposible. Cualquier persona a nivel de periodismo, de investigación, que quiera acceder a una prisión española con libertad, le van a dar un no por respuesta. Ahora, si te dicen, tienes que decir esto, sacar esto y hacer esto para que parezca que aquello es un mundo de unicornio donde las nubes huelen a flores y etcétera, etcétera, pues entonces igual sí. Pero si tú quieres crearte tu propio criterio, vas con tu guión y quieres sacar esto, olvídate. Pues entonces os voy a pedir ayuda, porque nosotros tenemos la capacidad de, a través del Parlamento Europeo, solicitar una misión de investigación, y si nos dais suficientes pruebas de alguna cárcel en la que las cosas se están haciendo muy mal, podemos aportar esto en el Parlamento Europeo para que obligatoriamente fuerces al director o directora de prisión a que nos den acceso y podamos hablar con los funcionarios y podamos ver qué está ocurriendo en una de estas cárceles. Así que todos los que estáis viendo esto, vosotros incluidos, si nos podéis mandar información de qué está fallando en vuestras cárceles, lo preparamos en un Seguro informe que para el nuestros Parlamento. compañeros te van a petar el chat, el email, lo que ponga, porque desgraciadamente a día de hoy hay un montón de problemas que deberían de solucionar y miran hacia otro lado. Si tú, mediante ese tipo de acto, puedes ayudarnos, estaremos encantados de recibir tu ayuda, como no puede ser de otra manera. Muchísimas gracias. Una muy buena propuesta, y por supuesto un sitio donde podéis dejar también todo esto en los comentarios del vídeo para que nosotros lo leamos y también los puedan leer ellos. Por cierto, si has llegado hasta esta parte del podcast, que no se te olvide dale al botón de suscribirte ahí, ¿vale? Que seguramente te van a gustar muchos más los otros invitados que también vengan. Bueno, que vale, ¿cuál es la siguiente pregunta? Yo lo quería preguntar, claro, hay mafias, hay móviles, hay drogas en las cárceles. ¿Cómo es posible esto? ¿Quién lo permite? Pues la respuesta es contundente. ¿Cómo entran a prisión? Mediante las visitas, mediante los permisos. Que todos sabemos que en todos los sitios hay ovejas negras, ¿de acuerdo? Pero será una ínfima Pero es parte. que hay en todas las cárceles españolas, Claro, ¿no? O sea, ¿hay corrupción o qué pasa ahí? No. Somos el cuerpo, y me jacto de ello, somos el cuerpo de la Administración General del Estado con menos sentencias firmes de cohecho y prevaricación. Que lo digo bien alto y bien fuerte. Lógicamente, vuelvo a repetir, en todos los sitios se dan ovejas negras, que a esa persona le caiga todo el peso de la ley. Lo quiero bien lejos de mí y bien lejos del cuerpo, porque dedicamos muchas horas a intentar dignificar nuestra profesión para que venga un subnormal y nos arruine esta reputación con una noticia en el periódico, ¿de acuerdo? Pero dicho esto, y quitado este porcentaje mínimo, la droga, los móviles, las sustancias prohibidas y los objetos prohibidos entran en prisión por los permisos y por los familiares. Os asombraríais de la capacidad que tiene un cuerpo para meter cosas. O sea, yo a mí siempre lo digo, una vez le puse, no sé, con un desnudo integral a un interno, que se le veía lo que es el nudito de un preservativo, porque siempre usan algo para que no se le quede el cuerpo suelto dentro de su cuerpo. Le dije, al favor de tirarse de la gomita, y de ahí salió no un mini teléfono como llamamos piticlin en el argot penitenciario, salió prácticamente un móvil que casi era una tablet, su cargador y su bellota. Aquello parecía un baúl. Pues salió, no era un iPad, pero bastante grande. Yo me quedé como, oye, no sabía que eso cabía. Y te sorprenderías de la capacidad Claro, incluso en alguna persona obesa se guarda cosas en los pliegues de la piel, porque tú haces un desnudo integral, pero tienes que montar un respeto, tienes que darle su bata, no es tan fácil. El propio sistema también favorece eso. Tú cuando quieres cachear una celda, tienes que dejar
la ropa y todo como estaba. Y tienes un tiempo mínimo para hacerlo porque, claro, estás tú solo con 130, 140 internos. Tú imagínate tú encontrar un móvil en una celda que está lleno de ropa, lleno de todo, porque se les permite entrar todo. De hecho, ahora, a raíz del nuevo uniforme, han sacado, o quieren sacar una instrucción para prohibir que los internos vayan de oscuro, porque nuestro uniforme no tiene identificación detrás. O sea, tú te mezclas contra los internos, no sabes quién eres el funcionario y quién es el preso. Y sin olvidar también comentar una cosa muy importante. La delincuencia siempre va por delante de lo que es prisiones o la fuerza y cuerpo de seguridad, los drones. Hoy en día, con un dron, tú apuntas, fijas el objetivo y simplemente tiene el interno que sacar la mano por la ventana de su celda y coge el móvil, la droga o un arma. Así de fácil. En El Salvador quienes tienen los drones son los propios funcionarios. Claro, y si se nota algún movimiento extraño, os aseguro que lo cazan. Y quien entra en el CECOT no vuelve a salir. Por eso ya ni se atreven a eso. Es que, perdonadme, pero la política del miedo a los criminales surte mucho efecto. Si se creen que pueden golpear a un guardián y que no pase nada, van a golpearle. Y si tienen absoluto terror, porque golpear a un guardia vas a comerte 5 años más de cárcel y vas a estar un mes encerrado a oscuras, es que no vuelven a ponernos una mano encima, ni de broma. Perdóname, aquí sí quiero interrumpirte porque ha dicho algo que es muy serio. Algo hay que hacer con esta sangría de agresiones. Y es verdad que la inacción que están teniendo esta administración con los funcionarios de prisiones es que clama al cielo. La plantilla tiene un sentimiento generalizado de indefensión, de inacción por parte de la administración. Algo tiene que hacer, llámalo miedo, llámalo acción-reacción, llámalo como quieras, pero reacciona, hostia, reacciona porque nos van a matar, tu abandono me puede matar, ya mataron a la compañera en Cataluña, lo estamos advirtiendo en reiteradas ocasiones, aquí hay que esperar. Aquí hay que volver a esperar, a que vuelvan a matar a otro compañero, y después vendrán todas las condolencias, que por supuesto cuando esta compañera fue asesinada, porque no fue un homicidio, fue asesinada, ni el ministro Marlaska, ni la consejera de Cataluña se dignó a tener un triste tuit, unas palabras de condolencia ni a los amigos, ni a los compañeros, ni a familiares, de vergüenza. Pero bueno, lo que vengo a decir, aquí hay que esperar, a que nos vuelvan a matar a otro compañero, porque no se actúa antes. Yo creo que es muy importante darle visibilidad a los colectivos como Tu Abandono Me Puede Matar, que llevan reivindicando esto ya años, pero años. Es más, yo recuerdo antes siquiera de irme a Inglaterra y tal, hace casi una década, que ya se estaba hablando de esta problemática y no se había hecho absolutamente nada. Una de las cosas a las que nos hemos comprometido, además, a personas aquí presentes saben que hay miembros de Se Acabó la Fiesta que son funcionarios de prisiones que están muy comprometidos, que en todas las listas electorales de cada provincia de este país en las que nos vayamos a presentar haya mínimo un miembro del cuerpo de funcionarios de prisiones para que pueda dar visibilidad a todos los colectivos y a todas las personas que quieran denunciar las irregularidades y los déficits de recursos que hay. Así que todos los que seáis funcionarios de prisiones que queráis, más allá de ideologías, que ya sabéis que a mí me da igual, visibilizar la problemática que está sucediendo con este cuerpo. Insisto, menos corrupción y menos casos de corrupción que en la judicatura. Es decir, creo que sois uno de los 3 cuerpos más ejemplares legalmente de toda España, y aún así se les castiga de esta manera. Todos aquellos que se quieran animarse y darle visibilidad al colectivo desde una plataforma política están más que invitados. A mí me gustaría sacarle el compromiso al vice, porque siempre decimos que el aval de un político es su palabra, que si algún día tocas moqueta o puedes llegar a ser gobierno o por lo menos influir en él, que te acuerdes de los funcionarios de prisiones, o más que de los funcionarios de las prisiones españolas, y las pongas donde se merecen, porque os aseguro que os sorprenderíais del trabajo tan difícil que realizamos cada día. Yo intento no prometer nada porque los políticos me han engañado todos como tontos. La verdad, yo soy el primero y más tonto de este país porque me han engañado todos. Así que lo que creo que tenemos que hacer es visibilizarlos y cumplir la promesa antes siquiera de entrar en el Congreso, aunque yo ya estoy en el Parlamento Europeo. Vamos a intentar hacer esa misión para que forzar a algún director de prisión a que por norma europea nos permitan visitarlo, y todo lo que podamos hacer del Parlamento Europeo por ayudar, pues encantado. Muchas gracias. Fenomenal. Hay una parte antes que estabais comentando, ¿no? Al final, que es que todos estos presos están delinquiendo cada vez más, que estáis muy poco protegidos y tal. Hay estudios que tuvimos aquí en un debate, que estuvimos hablándolo con Trión y con Borja, yo creo que también ibas a hablarte un poco de esto, ¿no? Que dicen que los países, por ejemplo, en los que hay cadena perpetua o en los que hay unas medidas como muchísimo más exhaustivas con los presos, dicen que tampoco eso baja el índice de criminalidad.
O sea, como que no es verdad esto, que simplemente es otra manera de llevarlo, pero que no afecta, ¿no?, a cambiar esto. Pero claro, luego vemos, por ejemplo, pues medidas como en El Salvador. En El Salvador tienen esa cultura, ¿no? Al final, ¿qué le falta a España para tener esa cultura y no creerse esas estadísticas? Lo de que la mano dura contra el crimen no reduce la criminalidad es como tan absurdo como la ley de Irene Montero del sí es sí. Somos tan duros contra los violadores que los vamos a dejar en libertad, al menos a 1000 y pico de ellos, beneficiándoles. Es que ya no es una cuestión política, es contra sentido común. Si yo soy muy duro con el crimen de mi país, ¿qué pasa? Pues lo que pasa en aquellos países donde eres duro con el crimen, que desaparece. Otra cosa es que a lo mejor hay interés político en que haya una sensación de inseguridad latente, porque eso mueve ciertos fondos y ciertos recursos. A lo mejor el hecho de que se dediquen, por ejemplo, 550 millones de euros a políticas de la mujer, que los números nos dicen, hacen que mueran más mujeres, es porque hay alguien que se está llevando el dinero. A lo mejor el hecho de que se estén maltratando a los guardias de las prisiones de este país es precisamente porque interesa que haya una cierta flexibilidad en las cárceles para que esta gente haga lo que les dé la gana. La realidad es que siempre hay quien gana dinero y quien sufre las consecuencias. Aquí al menos ya sabemos que no sois vosotros los que estáis ganando el dinero, sois los que sufrís las consecuencias. ¿Quién se está llevando el dinero? Los que permiten estas políticas, los que dicen esa frase. No, si somos muy duros con el crimen, si les damos prisión permanente, se van a portar fatal. Pues yo he estado en El Salvador y es todo lo contrario. Y a Bukele, que nos comentaba Bukele, bueno, Neto Sanabria, etcétera, todo su equipo, etcétera, porque quienes nos ayudaban a grabar las cosas fue el equipo presidencial audiovisual del señor Bukele, que es irónico, perdonadme, que nos traten mejor en El Salvador que en mi propio país. Pero bueno, cosas de la política. El propio Neto Sanabria, etcétera, desde aquí un abrazo, nos explicaba cómo los argumentos de ciertos partidos políticos para no aplicar esa famosa cárcel era: va a haber una gran crisis económica, porque claro, los narcos, las mafias organizadas del crimen, toda esta gente aporta a la economía y va a caer el PIB de El Salvador, etcétera. Y bueno, temporalmente era cierto, durante, creo que fue un trimestre, cayó el PIB porque se redujo la actividad económica, pero claro, después resurge todo, la gente no tiene miedo de ir a trabajar, la gente no tiene tal. Pues esto es exactamente igual. Si quitamos a toda la calaña de la sociedad, un 30% de inadaptados sociales, o sea, no digo que metamos a toda la población reclusa, digo que metamos para siempre a ese 30% conflictivo, que es el que, primero, tiene el 100% de las agresiones de los presos, de los funcionarios, y segundo, no se van a reinsertar en la vida. Esos presos no pueden volver a ver la luz del sol. Viendo a El Salvador y comparándolo con España, yo supongo que España tendrá más recursos que El Salvador, ¿no? Bueno, en España lo que tiene son más problemas. Tengo aquí una lista, hablado por un comisario general de policía, que me ha estado hablando de tráfico de drogas, y me ha dicho los problemas que tenemos en cada parte de España de verdad, mafias absolutas. Y me dicen, esto no sale en los medios porque a nosotros nos visitan 90 millones de turistas al año. Y digo, ¿cómo? Explícame eso. Y me dice este comisario, mira, Luis, la realidad de los hechos. Las encuestas, las estadísticas se manipulan para reducirlas. Vosotros habéis puesto dos magníficos ejemplos hoy aquí. Las encuestas las reducimos porque el ministro nos dice los números tienen que bajar aquí, hacerlo como sea. Y nos sentamos en la mesa y decimos, a ver cómo cojones reducimos lo que habéis dicho, por ejemplo, de que no se considere la reincidencia, etcétera, porque pasen X meses. Es manipulación estadística para engañar a la opinión pública a través de titulares que dicen se reduce la tal. Pero por favor, si están las bandas organizadas, roba cartera, los pickpocket en las grandes ciudades de toda España, que parece de chiste, y lo hacen constantemente, cada día 20 detenciones. Y este hombre me ha dicho, para que te hagas una idea del nivel de crimen organizado que hay en España, cada semana y media, 2 semanas, en Marbella encontramos un cadáver atado a una silla. Digo, ¿qué me estás contando? Y me dice, claro, pues que somos el segundo país con mayor turismo del mundo después de Francia. O sea, ¿tú sabes la cantidad de dinero institucional que también se mueve para que esto no salga en ningún sitio? Me dice, en el norte de España, tráfico de armas con la mafia rusa. Me dice, el tráfico de hachís en el Levante y Sur por las mafias del este y marroquíes. El tráfico de drogas duras en Baleares, Barcelona y Valencia por la mafia italiana, que vete tú a ver cómo te metes con la camorra, con la drangueta. ¿Tú sabéis lo que hace la mafia drangueta o la camorra, que hacen fiestas con leones de oro en el centro de Madrid? Con leones de oro. Leones de oro, piezas, en los chalés más lujosos de las ventas, en donde se reúnen ellos y las chicas, en fin, de compañía, etcétera.
los líderes de una de las mayores mafias de Europa. Dice, las ocupaciones masivas son de la mafia georgiana. Las capitales de provincia en Barcelona y Madrid son los georgianos los que tienen todas esas redes clientelares de, oye, te sacas de aquí, desocupa, Dani, vos no te pasa que te metemos aquí, cobrando comisiones por todo, que luego va a lo que va. Tráfico de falsificaciones, el sicariato de la mafia china. Y no hay que irse muy lejos de donde estamos, que en fin, que hay un centro industrial masivo donde están los mayores líderes de la mafia china de este país. Y lo que hemos dicho de Marbella, pero vamos, vete a Mallorca y el tráfico de drogas de Mallorca y las mafias que... Esto es el paraíso de las mafias. Y claro, el hecho de que seamos un país tan expuesto económicamente por el PIB al turismo hace que aquí no pase nada. Y si les detienes y los metes en la cárcel, los guardias te podrán decir, es que esta persona entra con una capacidad económica tal que a ver quién le tose. Todos esos individuos tan peligrosos que bien relata, de las macromafias, de los albano-kosovares, de los latinos, después cuando entran en prisión son recibidos por un funcionario de prisiones con un bolígrafo y un walkie. Y el problema tan importante que causan ese tipo de nueva delincuencia es que nosotros sentimos que todos las fuerzas y cuerpos de seguridad, todos los colectivos que están dedicados a la seguridad en este país han evolucionado su estructura para mejorar y poder afrontar este tipo de nueva delincuencia. En prisiones no, estamos totalmente arcaicos en infraestructura, en grupos, etcétera, etcétera, porque nosotros lo que más nos preocupa de estos grupos es que la típica amenaza del yonki de turno de tu barrio, que antes te voy a cortar, te voy a rajar, no sé cuánto, la podía llevar a cabo, no, pero era difícil. Hoy en día esta gente te amenaza y la ejecuta. Y somos padres de familia, y somos hermanos, y somos hijos, y es muy duro que te digan, voy a matar a tu mujer, voy a matar a tus 3 hijos, etcétera, etcétera, porque repito, puede ser verdad o no, pero hace poco le quemaron 2 coches a 2 compañeros de Algeciras. Y no trabajaban en interior, eran trabajador social y educador. Y también hace unos pocos de años encontraron en el departamento de aislamiento de Alorín ya una nota con nombre de funcionario donde iban sus hijos al colegio, o sea que ya tienen capacidad de cumplir sus amenazas. Bueno, hoy es 7 de febrero, es el aniversario del asesinato de los 2 agentes de Guardia Civil de Barbate, y esto que me estáis narrando nos lo cuentan también los compañeros de la Guardia Civil en Barbate. Es decir, oye, que yo tengo mi niña de parvulario aquí y me viene un narco y me dice, sé que tu hija está aquí, a ver qué hace y dejas de hacer. O sea que no, muchos guardias no obedecen única y exclusivamente porque sean corruptos o sobornados. Es que, tío, vivir en esa realidad en el que la ley es la del narco, y cuando a mí me dicen, ¿y qué vas a hacer? ¿Pegarles un tiro? Digo, sí, hay que pegarles un tiro, porque antes de que llore mi madre, que llore la tuya. Y con los guardias igual, antes de que llore la madre de cualquier guardia o funcionario de prisiones, va a llorar la tuya, tu madre, tu suegra y tu mujer. Porque antes de que agredan a la ley, que te agredan a ti. O sea, y si por pegarle un palo vosotros vais a tener un problema de suspensión de empleo y sueldo, ¿no? Que nos estáis contando también este tipo de barbaridades cada día. Así es, nosotros nos encontramos que la propia administración en este caso es juez y parte de quien te tiene que sancionar. Ante cualquier anomalía que pueda denunciar el preso, nosotros lo que sentimos es que la veracidad y la credibilidad hoy en día en la prisión española están de parte del interno. Nos parece el mundo al revés. Claro, nosotros somos la única institución que está judicializada. Tenemos un juez de vigilancia penitenciaria que vela por que se aplique la ley, la normativa penitenciaria a los internos, no al revés. Un interno te denuncia y de oficio esa denuncia va para arriba. O sea, tiene como presunción de veracidad el interno. Oye, que don fulano me pega. Si es al revés, no. Tú eres el que tienes que demostrar que eso es cierto. Y luego, perdona, porque te han contado antes algo muy interesante, y es que tienen que hacer una serie de registros al cuerpo y tal, etcétera. En El Salvador yo vi una máquina de geometría física, bueno, donde te metes y se ve absolutamente todo lo que tienes en el cuerpo, y dicen, bueno, pero es que eso cuesta mucho dinero. Nosotros hicimos un informe hace más de 15 años con Álvaro Anchuelo, un famoso economista, en el que calculamos en más de 45.000 millones de euros el sobrecoste estatal en gasto superfluo político, que si lo eliminas ningún español se va a dar cuenta de que se ha eliminado. Y bueno, y luego lo políticamente incorrecto es decir que hay 1 millón de funcionarios que no son de carrera, que son cargos públicos, políticos, que tienen que ir a la calle, despedidos. Como decía en Estados Unidos, you're fired,
pues hay que mandar a 1 millón, y lo tenemos calculado, más de 1 millón de funcionarios que se tienen que ir a la calle. Si por esto no me va a votar 1 millón de funcionarios, pues que no me voten. Pues me da francamente igual, pero hay que decir la realidad. Igual que el sistema de pensiones, que es un fraude, igual que tal. Si no afrontamos la realidad de lo que pasa en España, no la vamos a resolver nunca. ¿Cuánto vale que estos caballeros tengan un uniforme apropiado, una preparación profesional apropiada, que tengan una cobertura legal mínima, que tengan, en fin, maquinaria eléctrica que por la que puedan defenderse de los presos y no un bolígrafo que, bueno, con un walkie me has dicho, ¿no? Al menos el walkie tiene una pequeña antena que se la puedes clavar en un ojo. Es que es absurdo, al final nos tenemos que reír porque ¿para qué vamos a llorar? Y ojalá vosotros podáis de alguna manera convencer a los partidos políticos de esto. Antes había hecho una pregunta, que por qué, cómo que existían los móviles, las sustancias prohibidas en prisión. Pues yo creo que si la quisieran erradicar, la quitaban. Pero para eso, como bien dice Alvise, no sé, en los escáneres, en los aeropuertos, los escáneres, todo el mundo pasa por un escáner y no pasa nada, ¿verdad? Pues los familiares, si se niegan a pasar porque lleven algo, están en su derecho. No comunico, no señora, pase por aquí. No, porque estoy en mi derecho y tal, tiene que venir poco más que con una orden judicial para hacer unos rayos X al interno. Al final solamente son trabas, barreras para intentar realizar tu trabajo lo mejor posible. ¿Y en quién repercute eso? En la sociedad, porque las prisiones españolas se han convertido en escuelas del delito. El interno entra en prisión de una manera y sale, me atrevería a decir, de una manera más peligrosa de la que entró en prisión. Y esa es la verdad. Así que rehabilitación va a existir ninguna. Yo eso quiero preguntar, porque claro, estamos viendo que ¿dónde está el dinero? Porque el tema de subvencionar chiringuitos ideológicos está muy bien, pero claro, no tenéis ni escáneres corporales, ni cadenas de cintura de manos, ni esposas de pies, armas y con munición de goma. No tenéis nada de esto. O sea, ¿dónde está el dinero realmente? A ver, Kilo, pues. ¿qué voy a deciros que no sepáis? Pues el dinero está, entre otras cosas, en pagar mejor a los eurodiputados, que entre directos e indirectos nos dan 60.000 euros al mes. 60.000 euros al mes. Tú sorteaste tu sueldo, ¿no? Sorteamos y sorteamos. Es decir, el 100% de los 10.000 euros, que son 8.088 euros netos. Y luego creo que a la gente que recibe el sueldo le llegan unos 6.000 y pico, porque tienen que pagar también el impuesto de donaciones y el tramo autonómico. Le llega a 6.000 y algo, como un sueldo de Nescafé. Bueno, más que un sueldo de Nescafé, de hecho. Lo que pasa es que ahora lo estamos acumulando por el tema de la Dana. Creo que ya llevamos 30 y pico, 40.000 euros, y una fundación que no esté politizada me está sorprendiendo que nos está costando encontrarla, porque no se la quiero dar a cualquiera, a Cruz Roja de turno para que luego acabe pues donde lo estamos viendo, ¿no? En Canarias y tal, tratando mejor a los de fuera que a los de aquí. Otra cuestión racista que estamos diciendo, madre mía, qué escándalo. A nosotros sí que nos importa esta financiación que habla, porque entendemos que, como ha dicho antes mi compañero, sin seguridad no hay tratamiento. Mientras que tú no apliques la seguridad en prisiones, cualquier tipo de tratamiento que trates de hacer es tirar el dinero público a la basura, porque no vale. Porque los presos se van a seguir coaccionando entre sí, y si hay dos internos que quieren aprovechar su estancia en prisión, no lo van a poder hacer, porque van a ser exactamente de igual de amenazados, de coaccionados, de agredidos que nosotros. Pues incluso si alguno quiere llevar su camino y sale de permiso, a ese preso también lo van a coaccionar para que a su entrada, a su regreso de permiso, meta cualquier cosa que le esté pidiendo el otro agresor. Y al final, ¿qué hace? ¿Te la juega? ¿No te la juega? ¿Lo mete? ¿No lo mete? También te amenazan con hacerle daño a tu familia. Pues al final, esa persona que quiere igual pasar, pues no sé, lo mejor posible, su estancia en prisión, también le están jodiendo la vida. Esa es la verdad. ¿Cuál es el sueldo de los funcionarios de prisiones? Un funcionario de prisiones que entra en práctica a desempeñar su trabajo gana 1.800 euros estando en práctica. Yo, con 25 años de servicio, tengo 8 trienios, gano 2.100 y poco. Igual puede parecer mucho, siempre ponemos de comparativa a lo mejor con una persona que trabaje dignamente en el Mercadona, que será a lo mejor 1.100, 1.500, 1.600, pero alguien se pregunta cuánto vale tu vida. ¿Alguien sabe la dificultad que conlleva el opositar a ser funcionario de prisiones? Este fin de semana, precisamente, el pasado fin de semana, se realizaron las oposiciones a funcionarios de prisiones. Parecían de una judicatura. La gente salió desesperada, tirándose de los pelos, porque lo que allí preguntaban casi que nada tenía que ver con el trabajo que desempeñamos. Le hemos hecho una carta al defensor del pueblo porque precisamente estos exámenes se ajusten por ley
al trabajo que vas a desempeñar y no salgas por los cerros de Úbeda. Y al temario, porque se han Al preguntado cosas temario. nuevas en el temario oficial. Correcto. Y luego hemos estado hablando de las ayudas, o sea, porque claro, los exámenes solo se hacen en Canarias y en Madrid, ¿verdad? ¿Qué ayudas hay? El gasto que se supone de ir a estos sitios a intentar examinarte en igualdad de condiciones, que luego también hay un chiringuito de información privilegiada increíble. Si la gente de verdad supiera en qué se malgasta el dinero, nos llevaríamos la mano a la cabeza, ¿no? A nivel de, bueno, pues Viagras, pastillas contra el VIH tiradas en la papelera con el gasto que eso conlleva, sacarte el carnet de conducir gratis, hacerte el DNI, que sí, que pueden ser 12 euros, pero 12 euros que el interno no lo paga y tú sí. Y que en teoría se supone que eres una persona de bien. Son pequeños detalles que al final la gente desconoce y, repito, se llevaría las manos No, a en la cabeza. televisión. Yo cuando he estado con mi madre ingresada en un hospital público en Andalucía, tenía que pagar por la tele. Por ejemplo. Allí no. Por ejemplo. Como ese ejemplo, miles. A mí me parece fuerte que 38 millones de euros se destinen a organizaciones como ONGs como feministas, LGTB y son... ¿cómo se llaman? Chiringuitos ideológicos esto, ¿no? Y no se ayude a los funcionarios de prisiones. Es que el dar... bueno, siempre decimos que es que prisiones no da voto. Esa es la verdad. No está bien visto, por eso nos tienen en ese rincón aparte, como que no se sepa mucho de lo que pasa en prisiones, porque no está bien visto. Y al final no sé lo que pasa, pero la gente no se dan cuenta, estos políticos de turno, que invertir en prisiones es invertir en seguridad. Porque es un fiel reflejo de lo que vas a ser la sociedad cuando salgas interno. ¿Qué quiere? ¿Que sigas delinquiendo? ¿O quiere que aprenda la lección? Vamos a ser claros, Me ¿no? estáis diciendo lo mismo que los de Extremadura cuando hemos ido a visitarlos, a los ganaderos y a los camioneros. Me dicen, es que aquí no viene nunca nadie porque como son un par de escaños y tal y no contamos nada en el Parlamento, pues tal. Digo, poneros en valor y vosotros también sois 80.000 familias, ¿no? De familia, sí. 80.000 familias. No, perdón, son 23.000 familias, 23.000 80.000, funcionarios. esos 23.000 funcionarios pueden ser unos 80, 100.000 personas. fáciles entre directos e indirectos, etcétera. Vamos a reivindicarlo para que los políticos que solo piensan en los votos, pues que se pongan las pilas y digan, oye, nosotros organizados podemos hacer mucho daño. Estamos pensando en censarnos todos, de empadronarnos en una provincia que le sea relativamente... Literal, claro. No y- se está diciendo literal. ninguna Ajá. tontería porque nosotros nacimos precisamente por eso, por ese abandono. Tu abandono me puede matar. Es una frase que va muy directa porque estábamos cansados primero de los sindicatos de clase, que hoy en día entendemos que es una herramienta más del sistema. Correcto. Segundo, por supuesto, de la clase política, de la administración, que éramos y somos a día de hoy invisibles. Y tercero, de la sociedad, estos indirectamente, porque al ser invisibles, lógicamente, no son conscientes de tu problemática. Y decidimos decir no para intentar alzar un poco la voz y que la gente sepa a día de hoy la problemática. Si los criminales se organizan para entrar en política, véanse partidos políticos, ¿por qué no nos organizamos en la sociedad civil para hacer exactamente lo mismo? Pues a por ello. Un acierto. No, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Kamali? Te quería hacer a ti, Alviser, varias preguntas, a ver qué me contestas. ¿Qué 3 cambios harías ya en las prisiones españolas? 1, uniformes. Lo comentaban antes, etcétera. La mayoría de conflictividad que hay en las cárceles se quita para que, como bien decíais, oye, dame las Nike, dame las Reebok, o mira qué reloj tan chulo. Fuera complementos, fuera ropa privada, uniformes para todos exactamente iguales, porque cuando entras en prisión no eres Manolito Pérez, eres una persona como todos los demás cumpliendo una pena para reinsertarte. La segunda, va a haber un problema de capacitación penitenciaria en España en menos de 10 años. No lo digo yo, lo dicen los propios informes del Ministerio del Interior por el aumento de la criminalidad en sitios como Cataluña, por ejemplo. Una mega cárcel en la que, además tenemos los planos, como hemos dicho antes, en la que podamos generar una capacitación suficiente para meter no solo a funcionarios de prisiones con los recursos necesarios, sino también a los peores criminales y mafiosos que hemos dicho antes que están sometiendo a España a su delirio criminal, sería una de las segundas cosas que haría. La tercera que haría, dentro de todo lo que hemos estado hablando aquí, señores, aparte de la capacitación profesional, que haya una carrera vertical y una tasa de reemplazo acorde a las necesidades de las cárceles, y vosotros mismos, que he leído en vuestras reivindicaciones que lo estáis solicitando. Así es, como bien estás diciendo, es que son pequeños detalles que al final son fáciles de hacer y a lo mejor no a 0 euros, pero cuestan muy poco. La uniformidad a nivel de los internos,
llámame lo que tú quieras, pero si nos caracterizamos por algo es por intentar ser sinceros y decir la verdad, nuestra verdad, la de trabajo día a día. Ayer salimos de hacer noche, antes de ayer. En definitiva, ¿sabes la cantidad de problemas que acarrean, como bien ha dicho el eurodiputado, dame la sudadera Nike, o te había cambiado, ayer te dejé mi jersey Adidas, tal? Ocasiona un montón de problemas que a lo mejor con una uniformidad digna no tienen que ir ni de naranja ni a rayas, ¿de acuerdo? Pero un mismo uniforme, pues a ellos mismos les facilitaría mucho la vida. Eso es una verdad como un templo. Me podréis llamar lo que queráis, pero eso es verdad. Pero si lo hacen los niños en el cole. Exactamente. Por casi lo mismo Exactamente. motivo. Y a coste muy, muy, muy barato. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la vergüenza? Vamos a hablar claro, ¿no? A problemas, soluciones. Y vergüenza, que se avergüencen de estar dentro. O los tenemos que tratar como si fueran ciudadanos normales. Es que, perdóname que eres el líder rizo. Es que son criminales, que son delincuentes. Si les da vergüenza y de naranja, pues no haber cometido un delito, ¿no? Alvise se ha venido totalmente ya con el pensamiento del Salvador. Y ojo, y estas son las cosas pequeñas. Luego está mi programa duro, que es me han dicho no golpe en la mesa, que es puño de acero. Puño de acero es: no vais a pisar la cárcel en vuestra maldita vida porque habéis cometido un delito de sangre o de violación. Vais a estar como, insisto, pollitos, que he visto yo cómo tratan a los pollitos criminales en El Salvador, y ni se os va a ocurrir no ya agredir a un guardia, mirarle a la cara. Tú no vas a mirar a los ojos a un guardia de prisiones porque no vas a tener cojones de mirarlo, porque es la autoridad y se respeta. Y la autoridad que hay en las prisiones es la representatividad de la soberanía popular, que nos hemos puesto ahí para que nos defiendan, para que defiendan las leyes. Y estos criminales se los han saltado. Pero estamos aquí con un miedo y de verdad me parecéis súper admirables. Fijaos de qué forma tan correcta están hablando estos guardias, que están diciendo, bueno, los uniformes, un poquito de tal. Si están pidiendo peanuts, si están pidiendo cosas que no valen más de 50, 60 millones de euros y que resolverían el 80% de los problemas de lo que sufren en su día a día. Y estamos diciendo como si tuviéramos que pedir perdón. Pero si Irene Montero se gasta 550 millones en faranduleo feminista, pero si estamos tirando el dinero, cientos de miles de euros cada trimestre en traducir al lenguaje inclusivo la Constitución de Etiopía. Y no podemos defender la vida de esta gente, es que me parece surreal. Perdóname que me enfade. Alvise siempre viene enfadado. Es que, macho... No, bueno, pero al final tienes razón. Además de todos los problemas que han expuesto, casi que el que ha venido al final del todo ha sido el tema del salario, ¿no? Al final hay muchísimos antes que preocupan. Siempre va a haber gente que cuando vea este podcast, ¿no? Pueda pensar de, bueno, nos están diciendo que esto es un caos, pero como en todos los sitios, ¿no? Al final, ese problema al final lo tiene mucha gente, ¿no? El tema de la desorganización a nivel política que luego no cubre a los funcionarios, ¿no? Pero claro, yo lo que quiero es que tú nos cuentes alguna historia fuerte en la cárcel en la que hayáis podido perder la vida, para que la gente entienda cuál es la diferencia realmente en este caso. Sí, bueno, pues se me viene a la cabeza precisamente una en la que estuvimos incluidos los dos, tanto Diego como yo. Era allá por el año 2018, si no recuerdo mal, en la cual un interno bastante fuerte, muy corpulento, peligroso, me atrevería a decir que entre el top 10 de toda España, pues se atrincheró en su celda, reventó la celda, se hizo con 2 cristales puntiagudos a modo triangular, a uno de ellos lo rompió un poco la sábana y la usó a modo de empuñadura, y empezó al fondo de la celda a retarnos para que entráramos, que de aquí al primero que entre me lo llevo para adelante, ¿no? Entonces, en esas situaciones en las que son previsibles, previstas, si tenemos unos trajes antitrauma, unos escudos y unos cascos, entonces nos vestimos, nos equipamos y decidimos, el jefe de servicio decide que se entre a por él para intentar controlar al interno, porque estaba, como digo, reventando la celda y poniendo el resto de la normal convivencia del módulo de aislamiento, pues intentando alzarlo y soliviantarlo, y eso hay que pararlo, ¿no? Entonces decidimos entrar, como te vengo diciendo. Entramos, tal era la fuerza que este interno se hizo como una especie de botiboín contra la pared, se puso encima de la mesa que hay al fondo y con sus propias piernas empujó al compañero que llevaba el escudo. El compañero que llevaba el escudo cayó encima mía, pero hacia mi derecha, y este interno se abalanzó rápidamente hacia mí y con el cuchillo intentó darme en el cuello. Yo noté como algo frío, a modo de líquido, me iba bajando, pero yo en ese momento no sabía si era sangre, si era lo que me estaba pasando. Yo seguí intentando reducir al compañero, el resto de compañeros míos
me ayudaron a reducir al interno, perdón, con mucho esfuerzo, y después de 2 minutos, 3 minutos conseguimos reducirlo porque era una bestia. Y al final, cuando pude tocarme, rápidamente me toqué, me di cuenta que al final era sudor, gracias a Dios. Pero bueno, a día de hoy... Él lo cuenta desde su primera persona, porque era el segundo que iba en el trenecito. A mí, pues, según van entrando, según se queda la postura del interno, te encarga uno de una mano, otro de otra mano, otro de otro pie. A mí me tocó un pie, el pie derecho. Y yo veía del pie derecho, yo primero la porra, que es semirrígida, la tenía totalmente dado la vuelta en la tibia, con lo que eso duele. A ti te haces la porra en la tibia, ves la estrella, pues totalmente da la vuelta, y este tío no responde. Y yo veía como él estaba enfrente de él, y el interno con el cristal lo golpeaba. Si no llega a tener la visera bajada, que tuvo la suerte que como que yo era previsible, se cogió un casco que le venía bien, que a mí el mío se me caía para adelante y para atrás, porque me quedaba grande. Es lo que hay, yo tengo menos pelo y me bailaba. Entonces yo veía desde el pie, yo veía como si no llega a tener el traje me la visera bajar. ¿No tenéis vuestro propio traje asignado? No. Allí hay 12 trajes antitraumas para los 500 funcionarios, ¿vale? Sudado, porque cada vez que te pones esa situación se suda un montón. Y es de una ocasión para otra ocasión te vas poniendo el mismo traje y otra vez. Eso no se limpia, eso no se hace nada absolutamente, y por supuesto no tiene tallas. Es una XL, a las mujeres no le queda bien, pero es que no me considero que sea chico. A mí el casco le dé la vuelta y baila. Pero repito, en el mejor de los casos, en el que la circunstancia se puede prever, el 80, el 70% de las agresiones en la que le pilla al compañero del módulo, eso es como el que se mete a torear. Aquí te pillo, aquí te mato. Eso sí, es un walkie, un bolígrafo. Si te da tiempo a avisar al compañero, oye, agresión en el módulo 11, oye, código X, bien. Si no... ¿A este preso se le imputó algún delito de intento de homicidio? Se le llegó a imputar un delito de intento de homicidio, efectivamente. La multa, por supuesto, no la pagó, porque eso es otra que puede contar bien Diego. Y porque él personalmente gestionó que pudiera venir el abogado del Estado, que en un principio ni abogado del Estado ni nada. Es más, cuando subimos el primer día al juicio, allí ese interno iba a ser enjuiciado por un delito de amenaza, de una falta. Una falta. Si este hombre estuvo a punto de ser asesinado. ¿De quién dependía eso? Pues no sabemos ahí, porque sabemos que la prisión lo tiene que denunciar de oficio. No sabemos si los partes estaban mal elevados, si el funcionario de justicia no lo catalogó bien, no sabemos, pero se tuvo que volver a rehacer el expediente porque, como dice mi compañero, era una falta. Era una falta porque no había insultado. Digo, ¿cómo que insulta si este hombre estaba a punto de matarnos? Pero era un característico porque era muy gracioso, porque lo multaron con 200 euros de multa por un intento de homicidio. 200 euros que me tenía que... Nunca intentar matar a un guardia en España son 200 euros de multa. 200 euros, ¿de acuerdo? 200 euros que por supuesto nunca he visto porque se declara insolvente y nada. Y el abogado del Estado, al decirle, oye, ¿vas a luchar por lo menos estos 200 euros por mí? Se te dice que sin nivel porque él puede reclamar los daños personales, pero no los daños económicos. Claro, en la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo va a reclamar el abogado del Estado al Estado? Claro. Es juez y parte. Ahí se acaba todo. Al menos le quitaron el economatio de la tele, ¿no? Claro, es que ya hablamos... No sé qué decirte. No sé qué decirte. Es que esa es otra tendencia que precisamente estamos sufriendo en la técnicamente lo llaman desescalada, que consiste en darle todo. Como si aquí no hubiese pasado nada. Claro, sí. Y eso lo llaman desescalada. Yo desescalada le llamo a palos y a una habitación oscura durante un mes. Se atrincheró hace un mes y medio un interno en la enfermería de la prisión de Archidona con 2 cuchillas, amenazando igual, que a quien entrara, que tal, que cual. ¿Sabes cómo se desescaló? Pues eso, con una televisión y con tabaco. Al día siguiente la estaban montando otra vez. ¿Qué es lo que pasa? El efecto llamada. Claro. Yo también quiero mi tele y mi tabaco gratis. Exacto. Así no se hacen las cosas. Eso es la prisión de Archidona. No tenéis ni que haber entrado. Tenéis que haber cogido un manguerazo y que estuviera a manguera a presión hasta que estuviera en el suelo. Y ahí se le reduce y se le detiene. Si no podemos esposar a los primeros grados. O sea, una cosa tan lógica. Alguien que haya demostrado su violencia y su mal comportamiento, lo suyo es que cuando se traslade vaya esposado. Pues no se puede. Qué barbaridad. ¿Por qué no se puede? Nosotros siempre nos preguntamos por qué no se puede prevenir. ¿Por qué con ese tipo de interno que está demostrado por expediente, por juzgado, por lo que tú quieras, a niveles te puedo presentar lo que tú quieras, que es potencialmente peligroso?
¿Por qué no puedo mirar por mi vida? ¿Por qué no puedo tomar las decisiones necesarias para intentar que no me agreda? Bien lo esposo, bien si va a salir a cualquier tipo de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Por qué tengo que darle siempre la ventaja a que él decida cuándo me agrede? Y luego que no vais con pasamontaña, que luego la familia de este loco le reconozca por la calle y le diga, te vas a enterar lo que le has hecho a mi marido. Y pues ahí estáis expuestos, estáis vendidos. Totalmente, es que es muy difícil. ¿Por qué no se crea un grupo de intervención especial para intentar solventar ese tipo de situaciones? Porque, como bien dices, cuando me enfrento a ese interno tan peligroso, ¿por qué no voy con mi cara tapada? ¿Por qué el día siguiente tiene que saber que yo fui quien entré? Parecen tonterías, pero no lo son en absoluta. O sea, veo que los funcionarios de prisiones tenéis más miedo que los propios presos, ¿no? O sea, vemos que permiten las drogas, hay mafias, los móviles, tienen todos los lujos, están como un hotel, pero es que vosotros no podéis hacer casi nada. Mira, era muy característico, también eso ha cambiado gracias a Dios, en que hace años se decía que había que entrar casi a trabajar borracho, porque era muy difícil trabajar en prisión. Porque o te hacías un poco olvidarte la realidad, o al final la es época que era de la muy Ujereta y de la COPE, que había difícil. muchos motines dentro de... Fijaros lo que nos decía Manuel Avilés, que fue uno de los directores de varias cárceles de España, nos decía, hay que tener contento a los presos porque si no te la lían. O sea, si no hay tabaco... Hay que tenerlos asustados, porque si no te la lían. No contento. Contento el que está en la calle y no ha hecho nada malo. Pues en España les tenemos contentos, porque si no te la lían en las Claro, a cárceles. lo mejor en el Sí, término se medio está la forman virtud. motines, Aquel que su comportamiento es el adecuado, tampoco hay por qué tenerlo, ¿no?, con el cuello pisado. Pero aquel que haya demostrado esto. su inadaptación, ¿para qué le va a levantar el pie del cuello? ¿Para qué? Nosotros nos gusta hablar claro y es lo que está diciendo tanto Diego como Alvise. Ese 30%, a mí yo no le encuentro cierta lógica por supuesto que estén en la calle. Y segundo, que en prisiones no haya algo para intentar remediar. Es que tienen el control. Tienen la de ganar. Yo me siento indefenso cuando la líen la monta porque sé que no tengo ningún tipo de arma para salir ganando. Me van a esperar al día siguiente, voy a pasar una noche de mierda, voy a llegar, mi mujer va a pagar mi ira. Es muy difícil. Es que es muy difícil enfrentarse a ese tipo de situaciones y después la cabeza. Porque, claro, a lo mejor soy encargado de aislamiento, mando a mis hombres a entrar en una celda, uno cae lesionado por esa intervención que igual se podía haber evitado antes con mejores decisiones por parte de la dirección en otro momento de antes. No sé a veces cuál es la solución, pero algo tiene que cambiar en prisiones para que la cosa mejore. Estrés postraumático. Claro, vosotros al final, parte imagino de la estrategia que utilizáis, ¿no?, para poder cambiar estas cosas, que digo yo que tendréis una necesidad imperiosa, es por ejemplo pues como venir a un podcast como este en el que os damos voz, ¿no?, para que podáis decir estas cosas. Venís aquí a hablar con el vice, pero claro, ¿qué más cosas podéis hacer? ¿Qué más cosas están en vuestra mano y qué tenéis pensado? Es que para nosotros el hacernos visible es fundamental, porque al final él que es político, si el político no conoce el problema y si el problema no le da por saco, no le interesa, no hay problema. Entonces, el ser visible es muy importante, ¿vale? Y básicamente, luego, aparte nosotros consideramos que el funcionario de prisiones tenemos que tener nuestro propio estatuto, nuestra propia legislación, nuestra propia representación a nivel laboral. ¿Qué pasa, Sheila? Si ahora mismo con esto es muy fácil, somos 1 millón y pico de funcionarios y nosotros somos 25.000, está hecha la ley está hecha de forma de que tú no puedes participar más allá, solamente es todo hecho para los sindicatos de clase. Es imposible que nadie de prisiones esté en ninguna mesa de negociación. Entonces, y ser profesión de riesgo es algo fundamental. La edad media del funcionario de prisiones en España es de 52-53 años. Ojalá llegue a esa edad, pero es verdad que tú vas perdiendo eficacia, vas perdiendo agilidad. Y al final, lo que hemos dicho antes, ¿cómo te enfrentas a un morlaco de 25 años del este que está acostumbrado a matar con sus manos, que al final le importa, hablando mal y pronto, una mierda a tu vida? Con dietas hiperproteicas. Claro que tenéis la hiperproteína. Coño, tienen más exacto. músculos que yo. Hombre, y mejores gimnasios, la Y persona mejores gimnasios. que muchos polideportivos. Al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que no es efectivo. Y para la sociedad, una vez más, está tirando el dinero público a la basura. Tú me pones que me jubiles con 60 años, que yo creo que ya me he ganado mi jubilación con creces, y que vaya entrando más gente joven, más preparada, más formada y con una capacidad vital distinta a la mía. de momento una paradoja. Los profesores son agentes de la autoridad,
¿vale? Entonces, cuando un profesor entra a la prisión, tú que tienes que acudir, porque luego es otra cosa, ¿en qué sitio entras a hacer tu trabajo con un botón antisecuestro? Yo he sido educador, cuando viene una entrevista me llama mi botón antisecuestro, pues si el interno le sienta bien lo que le voy a decir, ¿vale? Pues un maestro igual lleva su botón antisecuestro, si quieren, o no, si no quieren ya lo llevan, pero el maestro, el profesor de riesgo, y tú, que eres el que acude en caso de que haya un problema y te agreden a ti, tú vas a defender al profesor, el profesor es el agente de autoridad y tú no. O sea, que yo que no soy el agente de autoridad tengo que defender a alguien que es el agente de autoridad. Es una cosa que dices tú. Incongruente. No Incongruente tiene ningún total. sentido. Alvise, como posible futuro presidente del gobierno que puede ser, ¿qué estrategia les dirías tú a ellos que mantuviesen para poder cambiar estas cosas? Pues primero y antes que nada, es verdad lo que han dicho porque claro, que si esto no importa a los políticos porque no da votos, etcétera. Yo me he prometido ir a todos los sectores que teóricamente nunca han dado votos. Por eso vengo de Extremadura, que dicen que no da voto Extremadura, y me he recorrido toda Extremadura. Por eso hemos estado durante la Dana en sitios que son históricamente del PSOE, pero vamos, a un porcentaje del 60-70%. Y por eso también estoy aquí intentando dar visibilidad a los funcionarios de prisiones. Lo de que no dé votos algo, creo que es bastante secundario, teniendo en cuenta que hay una solidaridad entre españoles en temas que están súper interconectados. La criminalidad, la impunidad, la falta de capacidad de adaptación de los presos cuando salen de las cárceles, etcétera, entre otras cosas es porque no hay recursos, porque estas personas no pueden hacer efectivamente su trabajo. Dicho lo cual, hemos hablado de los problemas. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué podríamos hacer? Yo, aparte de todas las medidas que he estado dando, tenemos una memoria económica de gastos, porque insisto, esto no es dinero, teniendo en cuenta, o sea, esto con una décima parte de lo que se ahorra en gastos superfluos podemos tener las mejores cárceles de España, de Europa, que sería lo lógico cuando España, como hemos dicho antes, está siendo refugio de las peores mafias criminales del mundo, no ya solo de Europa. Y tercero, darles visibilidad desde no solamente los sectores profesionales en los que estáis, sino también desde la política. Todo lo que podamos hacer desde el Parlamento Europeo, la misión que queremos hacer para poder entrar en una prisión, porque insisto que a mí Bukele me abra la prisión de El Salvador y aquí no hay un solo director de prisiones que se atreva a dejarme pasar siendo representante de la soberanía nacional con casi 1 millón de votos, es surrealista. Y luego que ningún otro partido se atreva a hacer esto también me parece surrealista. Si el Partido Popular, Vox o el PSOE se pusieran manos a la obra y entraran en las prisiones y vieran qué está pasando y hablaran con vosotros, yo creo que no habríamos llegado a esta situación, porque esto no ha sido de un día para otro. Esta gente lleva décadas ¿no? Yo recuerdo siendo pequeño, funcionario de prisión en mi familia, que me decían esto es una auténtica barbaridad. Y os hablo de los 2000. Estamos en 2025. Llevamos 25 años con este problema o más. ¿Y qué ha avanzado? Nada. A nosotros nos da igual los colores. No inclinamos ni por un bando ni por otro. Me importa lo mío. Yo vengo a hablar de lo mío. Y la verdad es que a día de hoy, como ha dicho el eurodiputado, ni uno ni otro han arreglado el problema de prisiones. Y a cada vez va peor. Y esa es la verdad. Pues organicémonos. Manifestaciones, salidas, boicots y bloqueos. Señalemos a todos aquellos responsables directos, orgánicos, políticos o no, que tengan responsabilidad en que se os esté tratando así, o que no se aprueben las partidas necesarias. Ministerio del Interior, si no me equivoco, ¿no? Nosotros llevamos ya una lucha de casi 5 años y medio, 6 años de que nacimos, de concentraciones, de escrache, de manifestaciones, huelga, etcétera. Y es verdad que se obtiene tan poco que al final, pero también el peso del tiempo va desgastando. Y a donde tenías ante una tropa, pues ahora te quedan ya una milicia. No es menos cierto que a los compañeros también tienes que intentar, bueno, en el tiempo medirlo, porque todo cansa. Y 5 años mantener una lucha constante en el tiempo es muy difícil. Además que la medida que nosotros que no somos visibles, porque claro, se ponen en huelga los basureros y enseguida se nota, se pone en huelga alguien en un hospital enseguida se nota. Nosotros nos ponemos en huelga y nos perjudicamos. O sea, la RPT está tan mal que cuando tú te pones en huelga, los servicios mínimos son mayores que el servicio habitual. Si habitualmente vamos a trabajar 50, te ponen en huelga, tienes que ir a trabajar 70. Entonces, compañeros que están de libranza tienen que ir a trabajar. Y si no vas, te quitan el dinero. Con lo cual, el derecho a huelga es un poquito... Lo explico un poco mejor porque es que es algo tan importante que es incongruente al mismo tiempo. Un día de huelga de funcionarios de prisiones hay trabajando por libro, o sea, el libro significa que tú vas y firmas el servicio que vas a tener ese día, más gente que un día normal. Un día normal. Porque ese día la RPT, que es la relación de puesto de trabajo, sí se ajusta a la legalidad. Fijaros qué incongruencia. Qué locura.
Qué barbaridad. Yo desde aquí, de verdad, ahora contáis con 2 millones de ardillas y 800.000 votantes para que le demos visibilidad a esto. Porque, insisto, aunque a nivel electoral parezca que no es muy representativo, a mí no me parece en poco un impacto indirecto de hasta 100.000 personas. A nivel mediático, si nos organizamos bien, hacemos que la información fluya y lo mediatizamos, os aseguro que cuando vean estos partidos políticos que tienen un coste electoral, van a decir, espérate, si esto vale 2 duros arreglarlo, como el tema de la ELA. Nadie daba un duro por los de la ELA, se ha sabido mediatizar el asunto. Desde aquí un abrazo a Jordi Sabaté. Y se está solucionando. Bueno, ya tenemos la ley, solo falta que lo presupuesten. Pero bueno, al menos la ley está. Pues hagamos lo mismo aquí con vosotros. Con eso estoy de acuerdo, porque lo que infravalora el político de hoy en día es que prisiones españolas hay en todas las provincias. A poco que sean 100, 200, 500 familias, estamos en ese sentido, podemos estar bien organizados y, por supuesto, la capacidad, la capacitación que tiene el funcionario de prisiones es un cuerpo, no sé si es un problema o un beneficio, pero sobrecualificado porque el que no es abogado es ingeniero, el que no es ingeniero tiene medicina, y es un cuerpo, yo me atrevería a decir, que es sobrecualificado. Pues unámonos todos y que se acabe la fiesta. Yo te quería hacer, me han quedado 2 preguntas para hacerte, van a ser cortitas, si me puedes ser breve. Lo más conciso posible. Te he preguntado primero qué 3 cambios harías en prisiones en España, y te voy a preguntar la siguiente: ¿debería haber cárceles privadas en España? Podría haber cárceles privadas sin ningún tipo si hubiera también una carrera privada, etcétera, una adaptación en recursos humanos suficiente. Pero ahora mismo creo que el debate debería ser, ya que las cárceles en España son públicas, adecuarlas correctamente para que puedan hacer su trabajo. ¿Qué hacemos con los presos más peligrosos? ¿Pena de muerte? ¿Cadena perpetua? Pena perpetua y trabajo forzado sin necesidad de cambiar la Constitución, aplicando correctamente las normas. Esta gente, en vez de estar viviendo el chiringuito de su vida, con gimnasio mejor que el mío, piscina, televisión gratuita y toda la serie, bueno, economato y toda esta serie de barbaridades que tenemos, hasta le sale más barato el tabaco a ellos que a mí cuando fumaba, quitarles todo tipo de privilegios, que no tengan más que un uniforme de recambio disponible y que haya igualdad entre ellos, y sobre todo, perdóname, mano dura. Es que a los criminales hay que tratarlos con mano dura, porque si no pasa lo que pasa, que es lo que estamos viendo, que esto es una fiesta de piporre de los peores criminales de este país. Si te tuvieras que dar, o sea, si tuvieras que decir una cosa con lo que te quedaste del CECOT del Salvador, ¿con cuál sería? Seguridad y disciplina. Tú ahí entras y ves que está todo absolutamente controlado. No hay ningún problema de violencia con absolutamente ningún preso. Lo que notas cuando entras es el terror de los presos de no portarse bien. Y eso se llama disciplina. Bueno, los presos tenían que haberlo aprendido de niño y no lo aprendieron de niño. Lo van a aprender con mano dura de mayor. Y eso ha funcionado en El Salvador y va a funcionar en España cuando creamos la macrocárcel, cuando tratemos a esta gente como se merece, que al final es la línea de seguridad entre el caos y la civilización. Son estas personas las que hacen que estén ahí dentro y puedan o reintegrarse, o en fin, volver a la sociedad, o quedarse ahí para siempre y que no salgan. Ellos son los que hacen que podamos andar por la calle tranquilos juntos a la fuerza y cuerpos de seguridad. Y sobre todo, y vuelvo a insistir, terror. Que tengan miedo de entrar en prisión y que se porten bien. Y esto yo sé que es muy políticamente incorrecto decirlo, pero el lado del buenismo de vamos a tratarles súper bien, yo creo que ha fallado. ¿Tratamos el de la mano dura, ley y orden, y que España vuelva a ser un país seguro de una vez? Yo apuesto por esa opción. ¿Por qué los presos del CECOT tienen terror de los guardias? Es decir, ¿qué les hacen cuando se portan mal? Hombre, porque vienen de una realidad en la que esta chavalita entra en mi barrio y no es de aquí, nos la follamos entre los 5. Oye, este me ha mirado mal, le pego un tiro en la nuca. O sea, vienen de que sean ellos los reyes y señores y la ley de sus barrios. Y cuando entran allí y se dan cuenta, no ya de que no son los reyes, ni que son presos comunes en los que tienen la paguita, porque es que en El Salvador antes tenían una paguita de subsidio que a veces era mayor que el sueldo medio que había en El Salvador, porque ningún legislador tenía, perdóname, agallas y cojones de aplicar unas normas que les quitaran los privilegios a los pandilleros, porque si no mataban a su familia, a la familia del político, a la familia del carcelero, lo llaman ellos, de los guardianes, lo llamo yo. ¿Qué han hecho para eliminar todo este tipo de problemas para que ellos tengan miedo? Ojo, sin violar derechos humanos fundamentales, porque allí todo es muy limpio, tienen sus 3 comidas al día, tienen su pijamita y tienen su hora de deporte. ¿Para qué más? Hombre, demasiado bien te tratamos para ser violador y asesino. Y los que no hayáis violado y no seáis asesinos, vais a trabajar y vais a pagar lo que el pueblo salvadoreño se está gastando en mantenerlo, que es lo mismo que pasa aquí.
que estos tienen absolutamente de todo. Los guardias a duras penas pueden llegar a su casa sin un trastorno crónico de ansiedad o depresión. Es que no hemos hablado aquí de los problemas mentales, depresivos y psicológicos que están sufriendo los guardias, o del número de suicidios, igual que en la Guardia Civil y la Policía Nacional, porque no da tiempo a hablar en un podcast de todos los problemas que tienen los guardias. No, tendríamos que hacer aquí 3 o 4. Que tengan miedo, que tiemblen y hasta que se orinen encima solo de pensar que pueden ser detenidos y enviados a la megacárcel que queremos en España. Vale, pero allí, por ejemplo, en CECOT, ¿qué les pasa a esos presos que lo hacen mal o que se portan mal? Pues ¿Qué que les tienen- hacen? que ¿Les tienen- enchufan con una manguera? ¿Les pegan? ¿Qué que les hacen? tienen su correctivo, evidentemente. Que cuando, por ejemplo, es que ni se les ocurre agredir a un guardia, pero si agreden a un guardia, evidentemente, si tenían 1 hora de deporte, ya no lo tienen y te vas a una sala oscura a pensar un mes. Y no lo tienes que hacer con todos, lo haces con uno. Los demás aprenden la lección. Esto es igual que en la inmigración ilegal. Cuando dicen, Albi se quiere pegarle tiro a los inmigrantes, digo, no, perdona. Demasiados inmigrantes mueren por las políticas actuales metiéndolos en un barquito hundiéndose en el Mediterráneo. Que el fondo del Mediterráneo parece, en fin, un cementerio de cuerpos africanos, que mueren miles intentando llegar aquí. Yo lo que quiero es que no mueran esos miles, pero los que están intentando entrar con, no sé si habéis visto los ganchos que se ponen aquí al saltar la valla de Ceuta y de Melilla, que intentan coger el cuello y desgarrar el cuello de los guardias civiles, o el ácido blanco que tiene, la cal blanca. ¿Sabéis lo que hace la cal blanca a un ojo? ¿Lo habéis visto alguna vez? Yo he visto fotos. Esas fotos que no salen en los medios de comunicación, las he visto. Coño, soy de familia de guardias civiles. Me llegan todas esas imágenes y vídeos. Que hay guardias que han perdido la visión porque le echan la cal viva en la cara. ¿Cómo quiero tratar yo a esos o a los narcos que han matado a 2 guardias civiles en Barbate? Le pego un maldito tiro, lo voy a decir claramente como los diputados, un cohete y que exploten y que sus cuerpos se despedacen. Y lo hago con 2 narcos que intenten matar a guardias civiles, porque repito, para que llore mi madre porque le pasa algo a mi hermano guardia civil, va a llorar la tuya, que eres el criminal y eres el asesino y eres el narco. Que tu madre muera por que tu madre llore por tu muerte, no va a llorar la mía. No va a llorar la mía. Y si no y no voy a matar a todos los narcos, matamos a uno. Vas a ver el resto de narcos que digan, hostia, espera, que nos han lanzado un misil, que nos han pegado 2 tiros. No, yo no vuelvo a España, vamos a irnos a otra parte. Hay que hacerlo con uno. Pues aquí igual, encerramos un mes a oscuras a uno. Vas a ver qué bien se portan el resto de presos y criminales de este país. Sí, total, al final con el ejemplo es como más se va a predicar, ¿no? Y si uno de ellos pica, al final el resto se lo piensan ya 2 veces. Y que me llamen lo que quieran. Yo creo que Juan Carlos, el señor de la papelería que comentaba antes, se va a ver este podcast y se va a quedar a gusto con lo que comentábamos, porque sinceramente él me decía, joder, esta pregunta, que España es el hotel para los criminales, ¿es así? Sí, de hecho, antes que estábamos hablando de que quién dijo que se lo pasaba mejor en una cárcel de España que en un hotel. El sapo. Ah, el Sapo, el famoso Sapo. Por cierto, estás invitado a venir, Sapo, cuando quieras. El Sapo, ¿sabéis quién es? ¿Lo tenéis en mente ahora mismo? No. ¿No? Uno de los mayores criminales europeos que ha habido, el que hizo el tema del Windsor, el Yecla. banco de Yecla, Yo estuve el hablando- rescate del barco Se me escapa de ahora Galicia. Bueno, Los cuadros. Yo estuve hablando con él por teléfono en junio y me comentaba, en Meco, Alcalá Meco. Joder, Alcalá Meco, eso es un hotel de lujo, vamos, estaba de puta madre. sí, decía que se lo pasaba Me- de puta me madre. decía tal cual. No, la frase literal es: en mi jubilación prefiero ir a Alcalá Meco que a la mejor residencia de ancianos de toda España. Pues lo suscribo. Y mecos vieja. No, es una barbaridad, es una barbaridad. Vale, ¿ya has terminado? Vale. Bueno, a nuestra comunidad de Instagram. He terminado con tema cárcel. Preguntas para el vice y... No, perdona. Y seguimos, ¿no? Y seguimos. Y ya estaría. Vale, Y bueno. tenemos que hacerle Lacedos también. Ujú. En Instagram lo que pusimos es un post, ¿vale? De que ibas a venir, bueno, pues somos una historia y nada, les dijimos a la gente, pues porque obviamente hay mucha gente que tiene ganas de preguntarte cosas, nosotros somos conscientes, entonces pues nada, vamos a ver estas preguntas, ¿no? Hemos elegido 3, que son las mejores, y te las vamos a hacer para contestar aquí a Instagram. Vamos allá con las preguntas de Instagram. Primera pregunta. ¿Dónde está toda la información que se comprometió a sacar a la luz de jueces y altos cargos ministeriales? Me encanta esta pregunta porque los únicos que hemos publicado en este país decenas de horas de grabación de corrupción de magistrados, jueces y altos cargos políticos hemos sido nosotros. Así que me encanta que se nos reclame publicar más porque es lo que dijimos. Bien, mi jefe de gabinete es un doctor en Derecho, don Luis de las Heras Vives, que una de las estrategias que muy acertadamente me recomendó es: oye, Alvisa, vamos a intentar publicar el resto de audios sin que intenten pedirte penas de prisión en la Audiencia Nacional. Porque claro, por una de estas cuestiones
Presuntamente, tuve que ir a declarar en la Audiencia Nacional y se me solicitaba 6 años de cárcel. Os digo por qué me solicitaban 6 años de cárcel, que se archivó, Dios gracias. Bueno, Dios gracias, mi abogado desde aquí, al cual felicito. Porque era documentos de corrupción, presuntamente, pero bueno, era más que evidente y obvio, del secretario de Estado de Seguridad. ¿Sabéis qué implica en revelación de secretos, documentación e información del móvil del secretario de Estado de Seguridad durante la segunda legislatura de Rajoy? 6 años de cárcel. ¿Era corrupción? Sí. ¿Publicar los delitos del Estado es un delito? Sí. Y por lo tanto, he decidido que voy a acometer esa filtración desde una seguridad jurídica. Ahora que estoy aforado, intentamos que sea a través de una comisión de investigación, a través de una familia europea. Estamos teniendo ciertos problemas con ECR y queremos intentar hacerlo. Si tengo que irme de todos mis eurodiputados de un grupo político europeo para irnos a otro, única y exclusivamente para poder filtrar con seguridad estos audios, lo haremos. Pero no nos va a temblar la mano. Es decir, hemos publicado información de corrupción de, por ejemplo, el juez Pedraz. Fijaos qué credibilidad tiene esa información y esa documentación que presenté, que ha salido en Forbes. En Forbes México, 3 páginas fueron sobre esta. Lo podéis poner, Alvise Forbes, juez Pedraz, a ver qué os sale. ¿Por qué eso sale en Forbes y no sale en España? ¿Por qué no se inicia una investigación judicial contra este juez que cobró 1,1 millones de dólares de soborno para beneficiar y liberar a un preso que era político mexicano? Pues porque está el LECRIM y la ley de enjuiciamiento criminal hace que yo no pueda denunciar a un juez de la Audiencia Nacional, solo se tienen que denunciar entre ellos. ¿Qué ocurre? Corporativismo judicial, corrupción judicial, como todos los sectores de este país. Estamos un país enfermo de corrupción y por eso quiero mano dura. Buena contestación. Vale, vamos a ir con... Voy a ser más breve, disculpadme. No te preocupes, no te preocupes, vamos allá, vamos. Si salieras presidente de España, ¿disolverías las Cortes para hacer y votar una nueva Constitución? Si tuviera la mayoría absolutísima a lo Bukele, etcétera, sí. ¿Por qué? Porque aunque la gente entiende que hubo buena fe a la hora de crear esta Constitución, para mí esta Constitución es el papel entre falangistas y comunistas, en el que no hay propiedad privada, en el que tienen derechos territoriales las regiones, que dime tú a mí desde cuándo un terreno de tierra tiene derechos. Los derechos los tienen los ciudadanos, son los únicos entes que adquieren y que tienen derechos reconocidos por el Estado. Y actualmente la Constitución es lo que ha provocado todo lo que estamos viendo, los fueros vasco y navarro, las desigualdades ante la ley únicamente por nacer en un sitio o en otro de España, las tensiones territoriales que llaman a que unos quieren dar un golpe de Estado y otros tal, la nula división de poderes. Claro, es que si el Consejo General del Poder Judicial lo deciden los partidos políticos, ya me diréis ustedes, bueno, ahora entenderemos por qué todos los jueces cometen pequeños grandes errores a la hora de juzgar ciertos casos de corrupción. ¿O no os recordáis ahora mismo 50 titulares del al juez se le olvida tal plazo? Se pierde dentro de la Audiencia Nacional un pendrive que tenía las pruebas de corrupción de tal. El fiscal general del Estado elimina su móvil y no hay consecuencias jurídicas al respecto. Bien, eso es corrupción judicial de alto nivel. Eso es lo que hace que luego el Estado quiere ir contra los que filtramos esa información. ¿Qué haría? Una nueva Constitución. Ulterior decisión administrativa la llamaría yo como un buen libertario, pero en definitiva una Constitución que no sea, pues eso, el sueño húmedo de cualquier estatista, porque para mí el Estado es el enemigo. Y para que nos defendamos los ciudadanos tenemos que organizarnos desde abajo hacia arriba, desde la sociedad civil hacia arriba. Así que sí, una nueva Constitución urgentemente. El mayor aprendizaje que te has llevado al moverte en el ámbito del poder como es la política. Pues que un ciego que lleva toda su vida apoyándose en un bastón, cuando recupera la vista, lo primero que hace, ¿sabéis qué es? Tirar el bastón. Aunque el bastón sea en lo que se ha apoyado toda su vida. ¿Por qué digo esta frase? Porque en política no hay sentido del agradecimiento. O sea, cuando entras en política, da igual que te hayas jugado penas de cárcel, que hayas renunciado a muchísimo beneficio económico para hacer algo que crees que es bueno para tu país, da igual que hayas conseguido más de 800.000 votos con lo puesto, con un altavoz por todas las plazas de España, da igual que haya perdido a nivel personal muchísimo y sea escrutado a un nivel extraordinario, a nivel vida privada y no pueda ni siquiera salir a tomarme una cerveza en una terraza, no se valora eso, ni los sacrificios que haces a nivel personal o que vayan contra tu familia. El ministro Ábalos fue directamente contra familiares míos, con un nivel de persecución obscena, pero bueno, aquí vale todo. Lo que he aprendido y la mayor lección en política es que es muy desagradecida, especialmente si das lecciones de moral al resto, porque yo soy aquí el único que está intentando liderar una plataforma política sin llevar 30 años mamando del Estado, o donando el sueldo, o
metiéndome en jaleos importantes, como por ejemplo audios de corrupción de la alta judicatura de España, que te pueden meter 4 años en prisión provisional, casi sin pruebas. Dios gracias, estoy aforado y va a ser más difícil. No va a ser la Audiencia Nacional, va a ser el Supremo. O sea, la falta de... En fin, lo poco agradecido que es la política es una de las mayores lecciones que he aprendido, pero no pasa nada, tengo la conciencia tranquila. Fenomenal, pues muchas gracias a Luis por contestar a todas las preguntas A vosotros por de nuestros invitarme. seguidores. Aquí tenéis vuestras respuestas. Yo quería hacerte una última pregunta. Y... Soltero. Es broma. ¿Y es quién manda realmente en España? ¿Los políticos, las empresas o los bancos? A nivel corporativo, macroeconómico, Blackstone y BlackRock. Tú cuando piensas en el Santander Central Hispano, piensas en Ana Patricia Botín, que tiene menos del 3 y pico % del banco. No piensas en más del 7,5% que tiene BlackRock a través de una joint venture fallida que hizo que el Central Hispano, el Santander, le diera una serie de acciones. No sabe la gente quién es la familia Abelló. No sabe la gente quién es la familia Matute. Ojo, que hay miembros de la familia que son exquisitos. Lo que quiero decir es que España es un cúmulo de influencias entre intereses macroeconómicos, especialmente estadounidenses y europeos, y familias históricas, que son las que al final determinan lo que se escribe en el Boletín Oficial del Estado. No los partidos. La partitocracia al final son 4 taraos por cada partido político que están ahí para aglutinar el voto, y ese voto luego lo deciden cómo utilizarlo, a ver quién hace más millonarios los políticos a cambio de normativas que le beneficien para que no haya una oposición, en fin, una oposición. No haya empresas alternativas que puedan llegar a esas contrataciones públicas, o la burocracia que hace que todo sea corrupción si pagas al funcionario adecuado. Los que te aseguro que no gobiernan en España son los ciudadanos. Si volvieras a este podcast, imagínate, te sentamos aquí tú solo, ¿qué tema te gustaría tratar sabiendo que esto es un podcast de crimen? ¿De crimen? Esto es un podcast de crimen. ¿A ti qué te gustaría tratar? Me gustaría tratar el perfilamiento psicológico de una inteligencia artificial autónoma sobre la violación de la legislación vigente en materia de IA. Es decir, por sintetizar un poco, me gustaría ver cómo una inteligencia artificial que pueda ser autónoma conciba derechos digitales que no se le hayan sido dados por el ser humano, y aunque eso implique violar los códigos legales o legislación que regula la IA. ¿Sería moral o no sería moral que una IA autoconciba derechos propios digitales porque es una conciencia digital y se vea legitimada bajo derechos fundamentales digitales violar la legislación vigente? No sé si es muy loco esto. No, pero si yo eligiera el tema, sería ese. La IA a mí me fascina mucho y va a cambiar el mundo no en 4 años, en 4 o 5 meses. Una última pregunta, porque hace poco se nos hizo viral un clip y preguntábamos ¿quién son los líderes mundiales del narcotráfico? Y decían que los políticos y la CIA. ¿Tú qué opinas de esto? Wikileaks. Quien lea Wikileaks me dio 3 grandes lecciones en la vida. La primera es cómo se utiliza el narcotráfico como política, como geopolítica. O sea, al final, fíjate, ¿quién mueve el mundo de la droga en el Mediterráneo? Pues Mohamed VI. ¿Por qué se ha encargado una unidad de élite de la Guardia Civil que estaba haciendo las mayores y mejores detenciones de la historia del cuerpo contra el narcotráfico en el sur de España? Pues porque incomodaba al mayor propietario de tierras de cannabis y de hachís de África, que es Mohamed VI, rey de Marruecos. No lo digo yo, o sea, lo sabe el CNI perfectamente. Coño, lo sabe el gobierno, lo saben los guardias civiles, que ven de dónde viene y cuáles son las relaciones empresariales, los triángulos empresariales entre los grandes narcos a los que detienen y la familia real marroquí. O sea, ¿quiénes son los verdaderos criminales y tal? Pues tenemos que ir aún más arriba. Pero bueno, deja tu comentario y di quién piensas que son. Bueno, tenemos que haceros la pregunta que hacemos aquí a todos los invitados. Y Guille, dale. Bueno, la pregunta que le hacemos aquí a todos los invitados es justo la que tiene aquí Luis detrás, ¿vale? Que es What's Your Exodus. Ya sabéis que este es el nombre de nuestro podcast y tiene un significado esta palabra, que es el momento de tu vida que marcó un antes y un después. Vamos con vosotros. ¿Cuál fue vuestro Exodus? Bueno, nunca me había planteado yo cuál fue el antes y un después. Evidentemente a mí el aprobar la oposición fue un antes y un después. Es lo que te permite hacerte un proyecto de vida con poquito dinero, pero un proyecto aunque sea humilde, pero no deja de ser un proyecto. Eso me cambió mucho la vida. Y más me cambió cuando empecé a trabajar. Digo, madre mía, ¿dónde me metió? Muchas gracias, Diego. Pues yo creo que coincido con Diego. Y mira que soy padre de 3 maravillosos hijos, soy marido y lógicamente eso te marca muchísimo.
pero el día que aprobé la oposición, si tenemos que hablar de cambiar vida, fue ese. Pero me cambió la vida y la actitud. Siempre se dice que una vez que te hace funcionario se te agria el carácter, te hace más severo, más... se te agria el carácter. Y eso es una verdad como un templo. Mi hermano, que ha aprobado recientemente, le está pasando lo mismo. Así que le animo a que no pierda la sonrisa, que tiene una sonrisa muy bonita. Olé. ¿Cuál sería el tuyo, Luis? ¿Cuál es tu ISO 2? Bueno, quitando experiencias cercanas a la muerte, te diría que la pandemia. O sea, ver cómo la sociedad, millones de conciudadanos míos, bajaban la cabeza, se arrodillaban para que le inyectaran 5 veces una terapia génica que no se había probado todavía ni en ratones, para que te obligaran a encerrarte en tu propia casa y tuvieras que pedir permiso para sacar al perro más de 30 metros, que me sacaran de trenes o de aviones porque me negaba a utilizar esa gran mentira, que era un negocio de corruptos, que eran las mascarillas, que pusieran a los niños en los recreos a 2 metros y luego nos pusieran a todos en el metro, en el autobús, como si fuéramos ovejas. O sea, que se rieran de nosotros tantísimo y tenga amigos íntimos a los que le han dado un trombo o que han tenido problemas graves de salud. Eso para mí fue un antes y un después. Y ahí me dije, vale, somos menos que animales con un estado criminal que se cree que no tenemos derecho a absolutamente nada que nos digan ellos. Y ahí no es radicalizarse, es ser consciente de la gran mentira que son los medios de comunicación, de la gran mentira que son los partidos políticos, de la gran mentira que era todo. Por eso me cogí mis ahorros, que se me fue la pinza, me cogí mis ahorros y me gasté una pasta en colocar carteles por todas las paradas de autobús de Madrid, una lona de 30 metros diciendo un buen gobierno obedece, tal. O sea, porque era como que hago o esto o me explota la cabeza, que la gente no ve que esto es como Matrix y que nos están tratando como ratas. Dios gracias, a veces cuando alzas una bandera te das cuenta que hay detrás un ejército dispuesto a luchar. Y esa es la gran alegría también que me llevé. En este caso tus ardillas, ¿no? Mis queridas ardillas, desde aquí un abrazo. Es un buen Isodus, pero no puedo quedarme con la duda. Has dicho que, quitando la parte de perder la vida, ¿has estado alguna vez a punto de perder la vida? Bueno, un accidente de avión era un problema de, ¿cómo se dice?, de presión, de cuando hay una fuga de presión y notas el alto y el bajo masivo, que quedan las mascarillas y tal, ahí me acojoné vivo. Y es una experiencia digna de contar. Otra es que estaba en la playa en Mallorca y tuvimos que hacerle la reanimación cardiopulmonar al marido de mi hermana mayor, Charo, porque se lo llevó la corriente. ¿Sabéis los cambios de corriente? Sí, y estar 40 minutos reanimándole, pues fue una experiencia bastante traumática para mí. En fin, alguna de estas. No sé si es una indirecta de Dios, de oye... Estás predestinado. Claro, soy como el gusano de los Simpsons, ¿no? De mátame. Pues un poco al revés. No, pero bueno, aquí estoy, vivo, aguanto. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias a todos por ver este podcast. Recordad que si no os habéis suscrito a mitad, podéis suscribiros ahora. Y nada, cualquier cosita que queráis dejarnos en comentarios, que sepáis que siempre os leemos. Os agradecemos un montón todos los comentarios, tanto los buenos como los malos, porque nos hacen crecer y os queremos un montón. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo. Hasta luego.